Buenas tardes a todas y a todos. Como Secretaría General de Cultura y Extensión, un honor para mí inaugurar la 7ª edición de la Cátedra Abierta de Género, espacio que surge como iniciativa de diversas organizaciones que se congregan en un espacio común, en un ámbito público, como es la universidad, a los fines de debatir e instalar la reflexión en torno a la constitución de lo social en coordenadas de género. En este punto resulta emblemático la consideración del género como dimensión, como insumo para cuestionar las formas políticas en que se organizan nuestras sociedades. Analizar lo social en sintonía con el devenir del poder genérico implica en algún punto corporizar las relaciones de poder. Ver al poder en sus intersticios, verlo funcionando como modelador de cuerpos y estructuras. Verlo cómo denota, cómo identifica, cómo enuncia y a su vez desnaturalizarlo. Aplicarle una analítica que implique desmenuzar el poder que gesta unas formas de organización en vez de otras, identificar las consecuencias de su imposición y desreificarlo. Aquí en esta cátedra, en este espacio, en esta cuestión de lo público, en lo universal en cuanto a acceso, es donde institucionalmente empezamos a mentar alternativas. Alternativas a mundo, alternativas a constituirnos como seres humanos. Aquí buscamos renombrarnos de manera tal que en mi caso, como mujer, no sea simplemente mi útero el que me signe, el que me inscriba, el que me ubique en la sociedad. No quiero ser adscripta a mi útero, sino quiero ser adscripta a lo humano y en ese contexto, en esa reflexión, en ese debate, en esa invención y en esa creatividad es donde nos encontramos. Es así como esperamos, a través de distintos encuentros que vamos a desarrollar a lo largo del año, trascender entonces a la cuestión institucional, donde lo social se pone en marcha. Aquí germinamos historia, con otras estrategias, pero tal y como alguna vez soñaron mujeres de otros tiempos, porque la cuestión de género no es algo actual, no es algo novedoso, sino es algo que históricamente venimos gestando. Mujeres de otros tiempos, como les decía, Juana Zurduy, Lola Mora, Frida Kahlo, Eva Perón. Y más cerca de nuestros tiempos, Silvia Federici, Rita Segato, Dora Barrancos. Mujeres que de alguna manera embanderan luchas y representan el alma de movimientos sociales que las conforman. Un placer entonces, hoy, acá, en este espacio, como les decía, de lo universal y de lo público, entonces recibir a una de estas banderas, a la doctora Marisa Herrera, y dar inicio a nuestra agenda del año, a nuestra Cátedra de Género 2019. Muchas gracias. Bueno, como integrante de la Red Local de Violencia de Género de Bahía Blanca, agradecemos en primer lugar a la doctora Belén Nocetti, actual secretaria de Cultura y Extensión, que ha tomado la posta en esta cátedra abierta de violencia de género que iniciamos 7 años atrás, acompañadas por el abogado Claudio Carucci y su equipo de colaboradores. Realmente estamos muy agradecidas como red local al apoyo que nos está dando Belén y su equipo de colaboradores también. Agradecemos a ustedes que siempre responden a esta convocatoria. El año pasado nos sorprendió la cantidad de inscriptos que tuvimos. Fueron alrededor de 1.030 personas que se inscribieron con una asistencia de 910 personas en los encuentros que tuvimos. Ya es un espacio que, si bien ha surgido como un proyecto de extensión de la universidad, les pertenece a ustedes y eso es bueno porque la ciudadanía de Bahía Blanca y de la región está esperando que esta cátedra se inicie, así que realmente para nosotras como integrantes de la red es una satisfacción muy grande. Agradecemos también a Marisa Herrera, que muy gentilmente aceptó esta invitación para inaugurar esta cátedra.
Sabemos que ha dejado de lado compromisos muy importantes para estar hoy aquí y estamos doblemente agradecidas. A nivel general les quiero comentar que este año organizamos la cátedra con 5 encuentros. El encuentro próximo se desarrolla el 23 de mayo y vamos a tener la participación de la periodista Ana Cacopardo. Ella va a traer la voz de las mujeres latinoamericanas, la voz testimonial de mujeres que atraviesan distintas formas de violencia en nuestra América Latina. Ella es productora de televisión y está a cargo del ciclo de historias de vida. También vamos a instalar acá el tema de la violencia digital porque es algo que nos preocupa y sabemos que hay algunas agrupaciones que están presentando proyectos para que se incorpore dentro de la ley 26485 como tipo de violencia, la violencia digital. Vamos a tener integrantes del equipo latinoamericano de justicia y género que van a presentar un trabajo de investigación que hicieron sobre adolescentes mediatizadas. Y por último, el encuentro del 5 de julio, cerrando el ciclo de este cuatrimestre, vamos a tener a 2 docentes de Bahía Blanca especializados en la educación sexual integral. La ESI también está presente en la cátedra porque apoyamos su aplicación, su implementación, porque está relacionada directamente con la violencia de género. Entonces nos pareció interesante que estos 2 docentes de Bahía Blanca, con trayectoria en la capacitación de otros docentes, estén presentes en este espacio hablando de lenguaje inclusivo y violencia de género. Entonces, hoy dejamos que Marisa ocupe este espacio que para nosotros nos honra directamente su presencia en la inauguración de esta cátedra. Estuvimos conversando con ella y nos pareció muy interesante cómo tituló su espacio, su charla, repensando los conflictos contemporáneos de las relaciones de familia desde la obligada perspectiva de género. Así que, bueno, la dejamos, entonces los dejamos con Marisa. Muchas gracias. Me parece que en general en el ámbito jurídico, que es el mío, no se suele decir desde donde uno habla, y yo creo que es un valor ético decir desde donde uno habla. Uno tiene que defender con argumentos y realmente con fuerza las cosas que uno piensa, y me parece que está bueno poder decir desde dónde se habla o dónde se habla. Creo que no hay nada peor que esconder, porque en definitiva todos hablamos desde algún lugar y me parece que eso también es peor. Así que bueno, desde este lugar, y acá que también nombraron a Evita y a Dora Barrancos. Ahora que esta semana se festejaron los 100 años del natalicio de Eva Perón, si hay mujeres fuertes, si hay mujeres también como que son emblemas, me parece, más allá de lo que cada uno piense, me parece que las mujeres emblemas también tienen que ver con luchas. Así cuando pelear en ese momento el voto, digamos, a uno hoy le parece algo insólito, ¿no? Y sin embargo esas luchas hacen que hoy estemos acá peleando otras grandes luchas. Y Dora Barrancos, quien también era hasta ayer mi jefa en el CONICET, porque bueno, ustedes saben que ayer Dora renunció y Dora renuncia como un fuerte posicionamiento político de la instrucción del CONICET, y no es casualidad que ayer una científica haya estado en todos los medios justamente porque salió a ganar un concurso para poder pagar los reactivos de su investigación. Esto es la Argentina de hoy y también esto es las políticas neoliberales y el impacto en las mujeres. Digo, si hablamos realmente en serio, el impacto en las vulnerabilidades, en los niños, en los discapacitados, en las personas con... O sea, tenemos ahí claramente una visión crítica, por eso la agenda feminista es una agenda claramente opositora en algún punto al neoliberalismo, me parece bueno también ponerlo sobre el escenario. Dora dice, recordando a Evita, ¿no? Recordarla 100 años de su natalicio hace imprescindible el reavivamiento de nuestra sororidad. La palabra sororidad es una palabra que también ha estado muy marcada el año pasado. Está buenísimo porque tiene que ver con una idea de horizontalidad y de colectivo. Somos sororas, digamos. Y esto por eso cuando cantábamos el año pasado esto de y ahora que sí nos ven, ¿no? Y esto de ahora que sí nos ven, ¿no? ¿Qué es lo que implica esta ahora que sí nos ven? Dicen, la sororidad con las determinadas, con las insurrectas, que lidian por el incremento de derechos y por prerrogativas que alcanzan las mayorías, por las denostadas y perseguidas, que no se doblegan contra viento y marea. Y en este aspecto
respecto también uno se pone a pensar qué es las relaciones de familia hoy, desde la perspectiva de género, pues yo soy una convencida que si no hubiéramos tenido un montón de luchas que hemos tenido antes, no hubiéramos llegado a defender, como fue el año pasado, esta marea verde, ¿no? Esta marea verde que nos atrapó y que realmente ha hecho que nuestro año pasado haya sido un año diferente al resto. Y eso tiene que ver porque yo no sé si sin ley de violencia de género, sin ley de matrimonio igualitario, de identidad de género, de técnicas de reproducción, de código civil, el haber puesto en el escenario desde las leyes la importancia de la impresión de derechos y que las luchas también forman parte, que la ley es un instrumento de lucha muy, muy importante y que reconoce derechos, creo que no sé si hubiéramos podido tener la marea verde que tuvimos. Creo que también forma parte de una historia que hay que tener en cuenta, porque las grandes luchas no pasan de la noche a la mañana porque sí. Hay atrás un trabajo mucho más profundo a la hora de analizar de por qué estamos hoy como estamos y por qué hoy defendemos como defendemos. Así como hablar antes de feminismo, ¿no? Es feminista, es como si fuera una cosa, ¿no? Que me pasa a mí a veces, es kirchnerista, sí, bueno, como si fuera una cosa terrible, ¿no? Bueno, eso también pasa en algún punto, esta cosa de pensar por qué ciertas palabras que antes eran malas, hoy por suerte tenemos no solamente la bondad de poder defenderlas, sino también lo que implica decir hoy que alguien es feminista. Y las cosas que uno realmente lucha detrás de eso. Porque realmente esto la vez pasada en un teatro que estuvo muy bueno con Rita Segato, con Mariana Carvajal, con Diana Mafia, Diana decía algo que me parece muy importante. No es que uno quiere pasar de oprimir a opresora. Yo no quiero oprimir a nadie, yo quiero igualdad. Entonces, esa es la idea también en algún punto, ¿no? Digamos, repensarnos en términos de igualdad. Por eso es tan importante también tener hijos feministas. Porque también tiene que ver con un sistema educativo que realmente nos puedan educar en igualdad. Y por eso el Código Civil, cuando regula la coparentalidad, esto de que no hay un padre principal o una madre principal o un padre periférico, eso es en términos de género. Porque uno siempre tuvo que andar, mi hijo más grande, nacional de Buenos Aires, colegio supuestamente pseudo-progre, ¿no? Reunión de padres, fue el padre, qué buen padre que es. No se hubiera ido yo, nadie decía qué buena madre. Seguimos replicando esta idea que si un hombre hace algo con respecto al cuidado es buen padre y uno hace lo que debería hacer y eso está mal, porque después no podemos salirnos nunca de estos errores estereotipados donde encima las mujeres que estamos en el mercado laboral, con lo que nos cuesta incluso también estar en el mercado laboral en igualdad, terminamos sufriendo la culpa porque siempre somos culpógenas. ¿Por qué? Porque esta sociedad nos pone esa mirada en que tenemos que ser buenas madres, flacas, lindas, y toda esa presión que también tiene la sociedad hay que sacarla porque es la única forma también de poder pelear en igualdad. Me parece que también los códigos las leyes tienen mucho para poder hablar en ese sentido y el matrimonio igualitario ha sido fundamental. Porque esta idea de que no haya una madre y un padre, sino que haya dos padres o dos madres, nos han obligado, por ejemplo, a revisar las cuestiones del apellido de los hijos. ¿Por qué los hijos llevaban el apellido del padre? Cuando además era mucho más seguro en ese momento la madre que el padre. Porque no hace falta que les diga que puede ser de mi amante y no de mi marido. Está claro eso, ¿no? Pero sin embargo, llevaban el apellido del padre. Y era entendible porque las mujeres éramos incapaces de hecho relativa. ¿Cómo le puedo poner el apellido a mi hijo si no podía ni manejar mis bienes? Si yo era una incapaz, ¿cómo iba a poder ponerle apellido? Hoy a nadie se le ocurre eso. Por eso el Código Civil y Comercial no habla más de patria potestad. La patria potestad es el pater familia, el padre, el hombre dueño de la casa, la mujer y de los hijos. Hablamos de responsabilidad parental. Porque de hecho, si vos te preguntás en la vida cotidiana, vos sobre tu hijo, ¿qué tenés? A nadie se le ocurre decir una gran autoridad o potestad. Una gran responsabilidad. Y eso, por eso el lenguaje no es neutro. Y eso es importante porque esto que decimos del lenguaje inclusivo forma parte de estos debates del lenguaje con un sentido profundo. No solamente el lenguaje por el lenguaje en sí, por el valor simbólico y cultural que tiene que ver el lenguaje. Por eso no hablamos más de los menores. Los chicos no son menos a nada, son chicos. Son niños o adolescentes. Para el Código Civil ahora es adolescente de 13 a 18 y de 13 para abajo son niños. Pero son alguien. Esto de no me come, no me come, los míos no son. Son un otro, una otra que tienen sus derechos y el tema es cómo puedo incorporarlos al derecho, porque si no, siempre creíamos que los hijos nos pertenecen. Y le hace mal al adulto y claramente a los chicos también. Entonces, nos vamos también repotenciando en términos de derechos humanos las distintas vulnerabilidades, digamos, en algún punto. Y eso también me parece importante ponerlo sobre el escenario que estas leyes han puesto en agenda en algún punto una forma distinta de mirar y de leer las leyes. Este aspecto me parece que hay un tema central que tiene que ver con esto que hablamos hoy del derecho de familia en singular al derecho de las familias en plural. Y esto también, esto del lenguaje es importante, ¿por qué? Porque hoy tenemos un montón de organizaciones de formas de familia, pero no solamente porque haya muchas, sino porque incluso cuando Vélez hizo el código, la gente vivía como mucho 20, 30 años.
Yo siempre digo, mi abuela nunca se preguntó si ella era feliz. Ella tenía que estar con ese tipo aunque la ninguneara, aunque la maltratara, Hoy tenemos la posibilidad de preguntarnos si somos felices, con lo que eso implica también en términos mucho más complejos. Porque eso implica interpelarse constantemente. Si la persona que tenés al lado es la persona que querés seguir o no apostando. Porque también a vidas más largas, es entendible que el tipo que yo conocí a los 20 o a los 30, no sea la persona que sigue eligiendo a los 50, y me quedan 30, 40 años más. Entonces, eso también implica empezar a ver las leyes con una visión de realidad, con una familia, una realidad totalmente distinta a la que tenemos hoy. Yo me pregunto si mejor o peor. Esta es la que tenemos y claramente sobre estas familias y estos roles y estas funciones tenemos que trabajar. Por eso esto fue clave, la mirada de derechos humanos. Y por eso no es casualidad que ahora el nuevo proyecto que quieren volver a modificar el Código Civil y Comercial, en los dos primeros artículos le sacan las palabras derechos humanos. Porque sacarle la palabra derechos humanos es sacarle el corazón que tiene estas leyes. Porque Argentina tiene, aparte con los derechos humanos, una gran parte de su historia. Y también tiene que ver con la reivindicación. Un país que no tiene memoria es un país que va a destinar al fracaso. Yo también hay que tenerlo, porque por eso las grandes luchas y uno va reconociendo conquistas de otras. Porque por eso estamos hoy acá, porque otros han conquistado otros debates que a uno hoy le parece que es extraño. Yo siempre digo, la primera mujer que entró a la Facultad de Derecho la mirábamos rara. Tenemos que tener de esas mujeres para hoy, claramente. Uno entra a la Facultad de Derecho, está lleno de mujeres, está buenísimo eso. Pero bueno, siempre las grandes rupturas culturales se han comido la mirada prejuiciosa de los de afuera. A ver, yo hice matrimonio igualitario. Las cosas que se dijeron fueron terribles. Las cosas que uno tuvo que hacer, pero claramente ahora, hoy a 8 años, 9 años va a ser en julio de matrimonio igualitario, claramente nadie duda que fue una gran conquista. Porque siempre se le ha tenido miedo con el divorcio, con el matrimonio igualitario, con identidad de género, que la gente abuse y la gente no abusa de las leyes. La gente usa las leyes porque las necesita. Porque encima a su familia y a la identidad de uno le tiene mucho respeto. Entonces no hay que tener ese miedo apocalíptico. Ahora regulamos el matrimonio igualitario. Nos pasó con el aborto. Ahora regulamos el aborto y todo el mundo se hubiera abortado. Ah, no, como si usted fuera un shopping. Digo, ¿dónde tiene el argumento también de esto? Ahora va a ser fácil. Digo, y el tema es, ¿qué es lo que está pasando hoy? Hoy seguimos teniendo, y no solamente mujeres que se mueren por abortos clandestinos, sino siempre son las mujeres pobres. Y eso en términos también de derechos humanos hay que ponerlo sobre el escenario, porque cualquiera de nosotros sabemos, los que estamos acá, tenemos una hija abusada, no vamos a ir nunca a la justicia porque sabemos a dónde ir y encima no va a tener ningún problema. Entonces, eso es injusto en términos justamente de derechos humanos de igualdad. Entonces, me parece que eso es lo importante a la hora, y aquel que no lo quiere hacer, no lo va a hacer, pudiendo acceder, no pudiendo acceder, etc. Esta idea de por qué creemos que lo que uno piensa tiene que ser lo que marca el resto. Y la vida de uno ha sido una vida distinta a la del resto. Es más, la vida de la que pasa muchas veces por nuestros juzgados, por nuestras historias, por nuestros estudios, son vidas mucho más complejas que la que tuvo uno. Por eso uno tiene que tener la posibilidad de tener más amplitud, una cabeza más amplia, para poder incorporar formas de familia, formas de pensar, formas de vida muy diferentes a las de uno. Este aspecto, uno dice, ¿por qué esta interacción ineludible? No solamente lo que tiene que ver con las relaciones de familia, desde el derecho, desde todas las profesiones, por eso el derecho de la familia siempre fue interdisciplinario, digamos, y eso ha sido una gran conquista, porque la mirada jurídica muchas veces es la mirada menor de los conflictos de familia. Yo siempre digo, yo pasé por la Facultad de Derecho, yo no sé si una madre realmente sabe lo que implica dar un hijo en adopción. Si lo da por pobreza, si lo da porque está desesperada, si lo da porque está en estado puerperal, si lo da porque realmente está convencida. ¿Quién puede realmente evaluar eso? Porque después tenemos los casos de mujeres que se arrepienten y tenemos después casos en la Corte Suprema donde el chico es el botín que está con la familia guardadora que lo quiere adoptar, que tiene un vínculo afectivo enorme, pero una madre que nunca nadie la contuvo para poder saber si ese dar en adopción era realmente querido o no. Entonces hay que evitar conflictos porque digamos, también el concepto de prevención es muy importante y por eso también la ESI tiene una fortaleza en términos de prevención. Pero esta perspectiva de género también viene con los derechos económicos, sociales y culturales. Digamos, eso también tiene que ver con cómo ciertos contextos sociopolíticos, como lo que tiene que ver también con las políticas neoliberales, son contrarias. ¿Por qué? Porque justamente los derechos económicos, sociales y culturales hacen que la vulnerabilidad es doble, no solamente por ser mujer, sino una mujer pobre. Y nos pasa después triple vulnerabilidad, mujer pobre discapacitada, mujer pobre y niña, mujer pobre indígena. Digamos, cuando uno empieza a intercursar vulnerabilidades, siempre hay que verlas primero, pero cuando uno las ve, las puede trabajar distinto. Y el solo visibilizarlas me parece que es un elemento, un puntapié inicial muy importante. La ley Micaela, que creo de las mejores leyes que hice fue esta. Digamos, a ver, todas tienen su particularidad.
digamos. En la que lloré más, si es en términos de llanto, fue la de matrimonio igualitario. Código Civil también, pero bueno, ya era tanta lucha que yo estaba como pasada ya. Pero la ley Micaela, yo conocí a Yuyo García, el papá de Micaela, y son esas personas donde él no quiso la cárcel él no quiso la individual. Él quiere una ley que lleve el nombre de su hija y en capacitación porque él pudo reconvertir su dolor en acción, su dolor en prevención. Por eso quería una ley que justamente para evitar que le pase a otros lo que le pasó a su hija. Y eso, y en momentos donde la seguridad hoy está a la orden del día, digamos, por eso tenemos hoy un proyecto de ley de la baja de la edad penal juvenil, por ejemplo, porque siempre es más fácil reaccionar por seguridad que empezar a preguntarnos por qué los chicos llegan ahí. Y seamos realmente complejos, y me parece que tenemos una obligación de ser críticos y profundos. Yo cuando trabajaba en UNICEF, la gran mayoría de los chicos que estaban en hogares, penal juvenil, o institutos, como se le dice, penal juvenil, vos le preguntabas qué historia de vida tenían atrás. Habían tenido temas de abandono, de abuso, de violencia. ¿Dónde estuvo el Estado antes? Si el Estado hubiera estado antes, nunca hubiera estado en ese lugar. También hay que preguntarse en algún punto cómo intervenimos a la hora de intervenir. La ley Micaela, claramente me parece que es digamos, la ley en sí no dice otra cosa más digamos, que lo que uno cree, la capacitación y la importancia que tiene que ver con estar capacitado, con estar actualizado y todo. De hecho, yo también soy muy crítica del Poder Judicial, porque encima, a lo mejor vos tenés un juez vitalicio, o hasta los 75, salvo Jaito de Nolasco, que tiene un amparo y se puede quedar más tiempo, uno nunca sabe, ¿no? Como uno tiene un ministro de la Corte Suprema, tiene un tope, pero vos haces un amparo y puedes quedarte. Es como raro que después uno cree en la justicia, pero no importa. En el cual, claramente uno dice, tiene que capacitarse, puede estar toda su vida, le pasan leyes nuevas y no hace falta que te capacites porque nadie te viene a tomar examen de nada. Nosotros, por lo menos, el Ejecutivo y el Legislativo, cada 4 años, el voto, te sometés al voto. Pero los jueces no. Por lo cual vos podés estar toda la vida siendo juez, te cambiaron todas las leyes, no haber ido a una capacitación, porque no se juntan con la plebe, porque hay un tema también atrás del privilegio, un tema también del poder, de un poder mal visto, a tal punto que son los únicos que no pagan ganancias, por ejemplo. Digo, no es poca cosa. ¿Por qué yo como investigadora del CONICET, con mi sueldo, aporto a salud, educación, agua, o sea, del Estado, y un juez no? Digo, también a la hora de empezar a pensar que hay cosas que realmente tienen que cambiar desde lo institucional. Porque después hablamos de violencias en general también. Y también un juez que no se capacita es un juez que después termina haciendo en términos de violencia los desastres que hace. Porque con estos casos, y más los casos de violencia, que son casos muy complejos porque cuando llegan a tribunales, no son los primeros casos de violencia, son años de violencia. Donde después de muchos años se atreve realmente a poder enfrentar y darse cuenta que es víctima de violencia. Entonces, uno que hace una medida cautelar, que encima si uno cree que una medida cautelar de exclusión ya solucionaste el problema, no entendiste nada. Esto tiene que formar parte de toda una estrategia atrás, porque muchas veces después tenemos problemas económicos, ella depende de él, y después le vuelve a abrir la puerta y vuelve otra vez, ve usted señora que tuvo una medida cautelar, y terminamos nosotros de la justicia siendo iatrogénicos, retando a la mujer porque no pudo ella revisar que era víctima de violencia. Entonces, digo, y esto también, aparte de tener alguna cuestión también crítica, ahora te mandan a terapia como creyendo que la terapia es algo. Si uno mismo va a terapia, que tiene muchos más recursos desde otro lugar, y no puede cambiar cosas que no cambie, si sos igual a tu padre y soy igual a mi padre, digamos, ¿cómo vamos a creer que alguien con recursos, que es víctima de violencia, puede cambiar de la noche a la mañana? Te digo, hay también ahí una mirada teórica, pero cuando uno va a la práctica, las cosas también se descompaginan. ¿Y por qué? Porque ahí nos falta lo que tiene que ver con, en serio, políticas sociales de poder, incluso, no por casualidad, teníamos un proyecto de ley que tenía que ver con dar económicamente, porque lo económico te da libertad, aunque sea una libertad mínima. La dependencia económica es la que no te permite empezar después a pensar en libertad en serio. Digo, bueno, estas cuestiones también los que trabajamos en familias tenemos que tenerlo en cuenta. Si no hacemos un análisis teórico, pero nos damos cuenta que después de la práctica no sirve nada de las cosas que uno hace. La ley Micaela no solamente el primero que adhirió fue el Poder Judicial, que creo que para mí es el primero que debería también tomar estas cartas en el asunto realmente en serio. Otra es, y me parece también muy importante, las universidades nacionales. Yo soy pública, digamos. Este año son los 70 años de una universidad pública, gratuita y laica. Yo estoy convencida que quienes somos profesores, docentes en las universidades, tenemos una responsabilidad enorme. Porque somos muchas veces el primer eslabón que tienen las personas que se forman con nosotros. El primer acercamiento al derecho.
Y eso también te va marcando a la hora de empezar a analizar con qué compromiso, con qué mirada, con qué anteojos, con qué... No es poca cosa. Yo puedo dar, como siempre digo, nulidad de matrimonio 3 clases. No sirve de nada. No tengo ya ni un caso. Yo cuando estudiaba era el caso que me decía Belucio, aquella que se fue al momento de casarse y se daba cuenta que tenía cejas que eran de mentira, push-up que era de mentira. ¿Quién va al día del matrimonio que se va a casar y ese día es la primera vez que se conoce? ¿Olvidaste? Te digo, cosas que son insólitas. Hoy las cosas realmente de familia pasan por otros conflictos. Identidad de género, tenemos todavía registros civiles que no saben cómo. ¿Por qué? Porque sigue habiendo un prejuicio muy fuerte. Porque como esa persona se sale del binomio, de esa idea de cómo que nació mujer y quiere ser hombre. Esto de, te digo, y terminamos claramente estigmatizando, y eso es violencia también, violencia institucional. Entonces, por eso mismo, estas leyes nos han puesto en un lugar sumamente incómodo, que para nosotros es muy bueno porque esa incomodidad te hace mover el pensamiento, pero por otro lado también a otros lo hacen poner en un lugar bastante complejo a la hora de empezar a animarse a ver formas de familia muy diferentes. Siempre, dime quién me critique y te diré si vamos bien. Yo acá que haya votado en contra de Olmedo me parece que es genial, porque justamente es la coherencia de Olmedo con respecto a eso. Que además, estuve en Salta el viernes pasado, que además hizo un amparo para que no se aplique la ley Micaela en toda la Argentina. Encima tiene unos ínfulas de que no se aplique en la Argentina. Perdón, una ley votada por la gran mayoría, menos por él, encima quiere que no se aplique. Estas leyes claramente son constitucionales, porque aparte responden a la CEDAW, responden a la ley de violencia, responden a todo, ¿no? Me parece que... Pero bueno, digo, tiene el trabajo de agarrar y de... Pero son peligrosos, ¿eh? Las iglesias evangélicas, digamos... Veamos Brasil, la experiencia de Brasil. Ojo con esto, ¿eh? Porque realmente, cuando uno ve ese famoso video que estuvo dando vueltas cuando fue la campaña de Bolsonaro, de 2 minutos y pico nada más, todas las discriminaciones juntas, contra las mujeres, contra el homosexual, contra el negro... ¿Cómo alguien puede votar? ¿Cómo podemos deshumanizarnos tanto? Porque en este mundo entramos todos. El tema es que el derecho lo deja entrar. Y nosotros mismos, no es mayoría versus minoría, mayoría y minoría tienen que entrar, porque somos todas personas humanas. Y ya por ser personas humanas tenemos que tener nuestro lugar a nivel jurídico. Te digo, cuando uno empieza a pensar así, es entendible la ley de matrimonio igualitario, es entendible la ley de identidad de género y tantas otras leyes que son para una minoría, y no me importa el número. Se casaron 10.000, 10.200, me importa el valor cultural y simbólico de ir al núcleo duro de este tema hombre y mujer, que eso también fue parte del patriarcado en su máxima expresión. Entonces, uno dice, ¿qué es la enseñanza del derecho de perspectiva de género? Que me parece también muy importante porque recién ahora se empieza a trabajar estas cuestiones. Yo descreo esto que digan, yo doy género porque tengo una bolilla. Cuando me decís una bolilla me da ganas de matarla. A ver, eso es la mirada individualista del género. Bolilla, género. No, flaca, bolilla, género, no. Es la perspectiva de género que es transversal. ¿Cómo doy divorcio? ¿Cómo doy relaciones entre padres e hijos? ¿Cómo doy filiación? ¿Cómo doy adopción? La gran mayoría de los casos de adopción, las principales caras visibles de las historias son las mujeres. ¿Por qué ellas van solas a dar a su hijo en adopción y no está acompañada nunca de nadie? Porque es una decisión conjunta de ambos hacerse cargo también de eso, porque seguimos culpabilizando a las mujeres que entregan a sus hijos por. Te digo, cuando uno empieza a analizar también en qué otros temas, en el derecho penal, en el derecho laboral, en el derecho administrativo, esto implica una perspectiva de género transversal. No es poner en la bolilla un punto nada más en cada uno de los programas de la facultad. Y acá, en este trabajo, que son los primeros que tenemos en América Latina, sobre cómo sería el enfoque de género en las universidades, yo un poco desconfío, porque bueno, también soy laica, digamos, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. La verdad que cuando lo vi dije, acá tengo un prejuicio en algún punto. Todos tenemos prejuicios. Algunos más marcados, otros menos. Pero todos tenemos algún prejuicio. En el cual, siempre cuando lo leí, la verdad que me sorprendió gratamente. Primero, se atreve a interpelarse cuántas mujeres tenemos en lugar de decisión. Porque es fácil, digo, por eso es importante la paridad de género. Porque es cierto, no todas las mujeres son feministas. No hace falta que les diga la cantidad de mujeres machistas, que encima me dan mucho más bronca, porque vos siendo mujer y haber sufrido eso, sos la primera que debería saber lo que no tenés que hacer. Replican lo peor del machismo con un poder por el poder en sí. Pero digo, más allá de eso, que haya más mujeres en lugar de decisión también es importante. Ahora, me encantaría ser Finlandia, pero somos Argentina, todavía es algo a construir justamente eso. Y eso implica siempre, y en derecho tenemos mucho, los titulares suelen ser hombres. Porque también tenemos una manera de evaluar currículum de igualdad que no es igual.
Justamente, si vos te pones un currículum, a lo mejor yo no soy el caso, pero porque yo tengo un marido que es feminista, pero digo, en general, si uno pone a alguien que hace una carrera, los hombres no suelen tener años que no dejan la carrera. Las mujeres sí, los años que tuvieron sus hijos. Por lo cual, ahí medís distinto el currículum. Por eso hoy se está discutiendo en el Consejo de la Magistratura de Nación cómo evaluar el currículum cuando hay hombres y mujeres. Y donde los años que han tenido dedicados a los hijos o que han tenido hijos, no les cuente, digamos, a los fines de que hizo la carrera ella hizo en más años que él, sino que haya una igualdad, porque esos años también forman parte de esa igualdad que uno tiene que... Eso implica la idea de igualdad real y no de igualdad nada más de papeles y de cantidad de años y nada más. Ahora, como incluso las ternas, por ejemplo, nosotros en la Facultad de Derecho de la UBA hicimos una red de profesoras de Derecho. No vamos a ninguna jornada donde no haya una mujer al menos. ¿Qué? ¿No hay ninguna penalista buena? 30 hombres penalistas. ¿No? ¿Una mujer buena no hay? Estamos llenos en lugares así que hay mujeres realmente buenas. Y visibilizar y ser sororas con eso también implica, yo no voy a ninguna jornada donde haya todos hombres. También implica ahí empezar desde un compromiso personal con una causa claramente colectiva. Acá también habla, esto de una materia sustantiva, sino que sea algo transversal, habla de lo que implica el lenguaje sexista, incluso los casos que uno da en la facultad. Juana y Mario va en su empresario, Juana es la que se queda cocinando. Eso también va marcando a la hora de hacer caso. Que, de hecho, yo, por ejemplo, la gran mayoría de casos que tengo cuando doy examen es de matrimonio igualitario. Juana y María, Martini. Digo, ¿por qué al principio lo hago? Lo hago rupturista hasta que el día de mañana después vuelvo otra vez a la heterosexualidad. Pero esta primera parte también, a ver casos en igualdad, digamos, hombre, hombre, mujer, mujer, también te ayuda a colaborar con que cada vez haya menos prejuicio, porque no digamos que porque tengamos matrimonio igualitario, hoy no hay más prejuicio al respecto. Preguntémonos cuántas adopciones hay de parejas del mismo sexo. Sigue habiendo ahí todavía, entre derecho y realidad, un gran bache. ¿Por qué las diferencias culturales pueden modificarse esta idea de que nuestras legislaciones más nuevas tienen? Salirnos del concepto de la naturaleza. Esto es más de construcción social. Lo natural es que la madre sea buena madre. No, eso es mentira. No hay nada en la naturaleza. Hay mujeres que realmente construyen la maternidad y mujeres que no. Por lo que sea. Porque si no, uno puede decir, es que no entiendo que ella pueda dar a su hija una adopción, porque yo que quiero tanto a mi hijo, no sos vos, es ella. Tuvo una historia de vida diferente a la tuya. Y la maternidad se construye. Vos lo construiste, genial. Ella no lo construyó. También está bien. Porque en términos de dónde uno construye, qué es normal y no normal, qué es bueno y qué es malo. Porque también es cierto que siempre uno se quiso poner en un lugar del dedito acusador, de quién. Y la verdad, las historias de vida de cada uno hace que cada uno haga lo que pueda. Y uno no sé a quién para poder también con el dedito acusador, quién es, porque siempre las mujeres terminábamos perdiendo también con ese dedo acusador. El tema de otras discriminaciones, también que decíamos de una mirada compleja, qué pasa con la comunidad indígena, también qué pasa con lo cultural, qué pasa con si es una niña o un adolescente, digamos. Vamos también ahí viendo cómo esta cuestión de género se va complejizando más cuando se cruza con otras vulnerabilidades. Esto que tiene que ver con el lenguaje inclusivo, el tema también de los casos. El delincuente disparó contra Luis Sánchez y su mujer. No, su mujer es como si fuera la protagonista. No, él es el protagonista y ella es la actriz de reparto. No, estimado, disparó contra los dos. O sea, que esto hacía mucho, ¿no? Siempre, o sea, uno no se da cuenta, pero en los ejemplos también va demostrando que él sigue siendo el principal y ella es la decoración. El delincuente disparó contra los cónyuges Pirulo y Pirulo, quien murió en el acto y tal quedó herido. Así, ¿no? Esto de murió tal cosa y la cónyuge, ¿no? Esto que decíamos de la red de profesoras, esto que decíamos también de No Sin Ellas, como una campaña también muy importante desde el acto. ¿Por qué? Porque uno puede modificar prácticas si también desde el acto hay una modificación profunda. Y acá, esto que siempre decimos, nada de nosotras sin nosotras, también como un elemento central que nos pasó mucho. Hoy se cumplen 7 años de la Ley de Identidad de Género. Bueno, esto de nada de nosotras sin nosotras, ¿por qué ustedes saben y hablan de nosotras si ustedes no tienen la misma vivencia que nosotras? Yo soy muy respetuosa de eso. Todos los proyectos de ley que hicimos, lo hicimos siempre escuchando y teniendo una presencia enorme a aquellas diversidades sexuales, o sea, siempre, porque no hay nada peor que construir leyes sin justamente la co-construcción de quienes están realmente en ese grupo social. También tenemos acá otros, vamos haciendo de a poco un gran trabajo, por ejemplo, la FACA, la Federación Argentina de Colegios de Abogados de la Argentina, tiene su propia hora paridad de género.
que es un reducto sumamente machista. Seguimos viendo cuántas mujeres hay en tribunales superiores de justicia, como si eso fuera algo a alcanzar, ¿no? Porque tenemos todavía hoy tribunales de justicia que no tienen mujeres. El Chubut no tiene mujeres. Y de hecho ahora se comprometió Arcioni, porque en época de elecciones hay que agarrar todo, hay que cazar todo eso igual y grabarlos bien para escucharse, aunque después se escuchan y no les importa nada, ¿no? Pero bueno, por lo menos de que ahora va a empardar con las 3 mujeres y las 3 que vienen van a ser 3 mujeres. Vamos a ver si cumple. Y también tenemos, esto para mí fue de los más emocionantes del año pasado. Creo que si no sucumbí el año pasado fue gracias al debate por el aborto. Primero, no solamente el debate por el aborto, estas mochilas en los pañuelos. El subir a un lugar con un pañuelo puesto en la mochila y que nos reconozcamos, eso me pareció que es algo social que uno no pudo nunca percibir. Y no solamente eso, ya es el compromiso de las adolescentes, no importa qué le haya pasado a ella, es defender un derecho, por lo que implica la defensa del derecho en sí. No porque yo haya vivido esto, es salirnos de la individualidad para una construcción colectiva. Y eso en términos culturales es muy importante. Que estemos en la plaza ahí para defender derechos que nos une a todos, no porque yo haya abortado o no haya abortado, no importa desde lo individual, importa siempre como un elemento colectivo. Eso realmente es muy importante. Ahora se presenta el proyecto el 28 de mayo de este año, que es el año del Día Nacional de la Salud de las Mujeres, se presenta el 28 de mayo. Yo en este aspecto, como soy del CONICET también, lo he dicho, soy crítica. A ver, voy a apoyar todos los proyectos que haya, eso está clarísimo. Yo creo que es una mala estrategia legislativa. En año electoral, vos la única forma de ponerlos en un lugar incómodo a los diputados y diputadas es presentando el mismo proyecto que se sancionó el año pasado. Porque vos hoy, al haberlo modificado y perfeccionado en algún punto, le das pasto a las fieras que te digan, yo lo que pasa es que voté el otro proyecto. En el artículo 3, cuando dice que sí, y debería haber dicho antes que, y vos sabés que quien está a favor o en contra, ese no es un argumento. Porque estamos a favor o en contra, el que sí que no me da lo mismo, o sea, no es un tema. Pero empezar a darle la posibilidad de ir por la tangente, porque también seamos realistas. Estas leyes solo salen si tienen una apoyatura real del gobierno que esté de turno. Eso no es casualidad, que uno sabía que era muy difícil poder ganar. Es cierto, digamos, si se ganó en diputados, que fue por muy poco margen, y ahí el que fue muy vivo fue Berna, cuando ve el gobernador de La Pampa, que ve que ahí podía llevarse las loas porque faltaban, nosotros estuvimos ahí y los votos no los teníamos, y eso no los cuenta nadie. Me acuerdo pero patente que Fernanda Raberta, que es diputada nacional por Unidad Ciudadana de Mar del Plata, me decía, Marisa, cambiá la cara porque se nota mucho. Uno estaba apuntando, yo ya iba punteando a cada uno y era muy difícil. Y en Senado era obvio. A ver, nuestras provincias siguen siendo muy conservadoras, muchas provincias y muchos lugares en especial, digamos. O sea, no es lo mismo, a ver, digamos, y uno sabe que hay lugares que el sur, en algunos lugares son más abiertos que otros, digamos. Pero como tenemos senadores en proporción a cada provincia, o sea, la misma cantidad, era obvio que las provincias más conservadoras, porque seguimos teniendo ahí un reducto muy fuerte para empezar. A ver, esta senadora que decía, no lo leí. Yo estaba con mi hijo en la plaza y mi hijo me decía, mamá, no lo leyó. Insólito, una hija de puta, no puede estar 6 meses. ¿Para qué pagas el sueldo? O sea, meses y no lo leyó. Decime otra cosa. Tener la valentía de decirme por qué votás en contra. No lo leí. Porque si vos el proyecto más importante que se debatió el año pasado no tuviste tiempo de leerlo, claramente vos tenés que dar también, digamos, en términos democráticos, vos tenés que dar con tus actos, mostrar de justamente tenés un cargo, sos senadora de la nación. Ni hablar los diputados, por ejemplo, que empezaban a mezclar el perrito con las mujeres, porque ahí también, si uno analiza todo el tema del lenguaje y empezamos a analizar, fue realmente algo terrible las cosas que se decían. Y esto fue parecido a matrimonio igualitario. Porque estos debates generan todavía, y en especial aborto, porque con el cuerpo de las mujeres siempre se tuvo un prurito. Por eso, ahora vamos a ver, digamos, con la educación sexual integral, debería ser como matemática, cívica,
yo no me pongo a pensar si yo quiero que le den en 5º grado fracciones de 2 o fracciones de 3. No tengo ni idea. Dale fracciones si tiene que ser fracciones. ¿Y por qué tengo que empezar a cliquear si quiero o no que le den educación sexual integral? Cuando forma parte de la ciudadanía. Eso forma... Porque si no, ¿qué pasa? Aquel que tiene un vínculo con los padres, realmente genuino, realmente de un intercambio democrático, yo no tengo miedo que mi hijo vaya a pedir un preservativo en un hospital público, porque estoy segura que lo va a charlar conmigo. Pero tengo un montón de pibes y pibas que no tienen vínculos de afecto muy cercanos y que esas personas son las más vulnerables y son las primeras que se van a quedar embarazadas si no tienen esa información. Y después el Estado te excluye. Te digo, ojo con esto, porque justamente en términos de prevención, la educación sexual integral, claramente, y esto implica, no es que no me come, con mis hijos no te metas, es el Estado el obligado a darle educación sexual integral a todos y todas las personas, porque es un derecho que tienen los chicos a tener conocimiento como matemática, como geografía, como historia, etc. Este proyecto tiene un elemento que me parece muy importante, que fue muy debatido, y que hace, cuando hicimos el artículo 26 del Código Civil y Comercial sobre el tema de los adolescentes y el cuidado del propio cuerpo, nos dijeron de todo. Y defendimos ese artículo, pero con uñas y dientes, y porque sabíamos que ahí estaba otra clave. El artículo 26 del Código Civil y Comercial habla del ejercicio de los derechos personalísimos, en especial del cuidado del propio cuerpo por parte de las personas menores de edad. Porque hasta hace tiempo se creía que la patria potestad implicaba que me tenés que venir a pedir permiso a mi madre para ver si mi hijo... Y la pregunta es, todo lo que tiene que ver con la salud, y eso tiene que ver con el principio de autonomía progresiva. No es lo mismo un chico de 2 años que de 7, que de 12, que de 17. Por lo cual vos tenés que regular distinto. Lo que de base es distinto. Al de 2 años es obvio que soy yo la que lo represento, porque no tiene posibilidad. Pero el de 17, no. Hay muchos actos que él va a poder hacer, aunque a mí incluso no me guste. Por eso no es casualidad que este año se debatió este tema en la ciudad de Buenos Aires de 43 padres imputados por las tomas de los colegios de sus hijos adolescentes. Yo no soy dueña de mi hijo. Y yo en realidad puedo estar en contra, yo no estoy en contra, estoy a favor, pero digo, no importa, de las tomas, porque me parece que es una forma también que los chicos tienen de poder expresarse. En todo caso, la escuela tendrá que ver por qué está pasando eso, preguntémonos eso, porque siempre fue mucho más fácil poner la culpa en la afuera que preguntarme por qué los chicos hacen las cosas que hacen. Porque eso también es ser mucho más crítica. Por eso mismo decíamos que no le den preservativo. No, ¿cuál es el problema que tenés? Que no le den. Preguntate en todo caso por qué va a buscarlo afuera y no te lo pregunta a vos. Entonces, esto implica relaciones más democráticas de familia. Y también en democracia el rol de las mujeres y el patriarcado se puso tan en evidencia. Entonces, acá, ese artículo que decían, ¿cómo? Nosotros de 13, en el Código Civil y Comercial, de 13 para abajo es niño, de 13 a 18 es adolescente. Y ponemos, de 13 a 16, los niños, los adolescentes pueden hacer cualquier acto de salud que no sea invasivo, y el concepto de invasividad es que ponga en riesgo la salud o el peligro en su vida. Por ejemplo, un yeso, perfectamente ese chico está... Y a mí no me preocupa en realidad los chicos que estamos, los padres presentes, porque vamos también nosotros. A mí me preocupan los adolescentes que no tienen referentes afectivos. Y es esa la que el Estado debe estar más presente todavía. Porque yo te obligo a buscar un padre, a lo mejor es un padre que está en misiones, que tengo que esperar que venga, y no puedo dejar de operarla hasta que venga el padre, porque eso justamente lo pongo en un lugar peor todavía. Por eso el Código Civil habla del concepto de allegado. Cualquier referente afectivo fuerte. No están los padres, puede ser la maestra, puede ser la mejor amiga, mayor de edad, puede ser... Porque eso implica también el acompañamiento y no la idea de la patria potestad para que este acto solamente sea válido. Entonces, esa diferencia que hicimos en el Código Civil se ve muy bien ahora en los proyectos de aborto. En un caso, porque encima en el caso de aborto, gran parte de los casos que tenemos son de abuso sexual o de violación intrafamiliar. Si yo te obligo a venir con uno de los padres, justamente eso es peor todavía. O sea, es una actitud iatrogénica a una actuación claramente muy perversa. Por lo cual, lo que hacemos es regular esta posibilidad de que los propios adolescentes, solamente con su consentimiento, puedan, porque aparte hoy la gran mayoría de los abortos es con misoprostol. No es esto de llega y hay que hacer una operación, una cesárea. El tema es que como se judicializa mal, hacen perder el tiempo y el tiempo después te termina poniendo en un lugar cada vez más perverso, cada vez más complicado. Muy bien, entonces digo, miren cómo todo tiene que ver con todo. Yo hoy discuto y le doy un derecho acá al adolescente a poder decidir el aborto, la interrupción del embarazo, porque tengo un artículo 23
el Código Civil que me lo permitió. Porque ya dimos atrás un debate mucho más profundo. Y por eso en el Código Civil decimos que 16 en adelante es considerada como un adulto para todos los actos que tengan que ver con su cuidado del propio cuerpo. Y esto claramente es porque el cuidado al propio cuerpo no es solamente física y psíquica. También son las consecuencias psíquicas de una chica abusada y obligada a ser madre. Muy bien, pues el power queda. Esto de niñas no madres, que hemos tenido este año, varios casos bastante complejos y nos ponen en un lugar mucho más difícil aún, que vamos a ver con algunos casos, implica esto que se dice, en un país justo las niñas no son madres. Y todos los casos que tenemos en Chaco, en Salta, en Jujuy, en Misiones, en Catamarca, son niñas pobres. Todos. No es casualidad. Y no solamente eso. El caso, por ejemplo, de Tucumán, que es uno de los casos más emblemáticos este año, el caso de Lucía, que a mí me tocó estar de cerca con ese caso. En ese caso, Lucía vivía con su abuela porque sus hermanas habían sido abusadas por la pareja de la madre y por eso la habían sacado del hogar de la madre. O sea, si se hubiera trabajado antes, Lucía no hubiera llegado ahí. Porque no es solamente un tema de derecho penal para poner preso al abusador. Hay algo está pasando que pasa eso. O sea, hay una conflictiva familiar más de base que hay que también interpretarla. No es solamente una cuestión de género, una cuestión de infancia y de género y de familia. Esa es la visión más interdisciplinaria que hay que tener en cuenta. El caso de Tucumán tuvo problemas porque no solamente el sistema de salud, claramente, Tucumán es la única provincia provida. La legislatura provincial votó 39-4 para que sea provincia provida. Lo que eso significa. Y no solamente eso, el sistema de salud nadie lo quiere hacer, porque la objeción de conciencia también se va. No solamente eso, la jueza estuvo presionada, yo me di cuenta ahí cuando le digo, ¿a vos te llamaron de la gobernación? Claro. El tema de hasta qué punto muchas de estas decisiones se toman desde otro lugar. Una mirada, digamos, Tucumán, muy fuerte la iglesia, Mansur, digamos, bueno, todo eso también hace que después sea mucho más difícil poder salirse de ese círculo claramente complejo. Y acá, porque dice, yo puedo tener la mejor ley posible. Tengo un código penal de 1921, casi 100 años. Tengo un fallo FAL de la Corte Federal en el 2012, de esa corte, no de la corte de hoy, que tampoco es casualidad, de una corte que se quiso meter en conflicto, porque en el caso FAL ya el aborto se había hecho. Y la Corte tiene un principio que el principio vos se hace de bien abstracto, no hace falta que me expidas si algo ya se terminó. Y la Corte dice, me voy a expedir igual, porque esos son casos que siguen siendo casos problemáticos y seguimos teniendo una mala interpretación del Código Penal. Entonces, tengo un Código Penal, 1921, tengo FAL, algo está pasando. Porque hay una presión desde otro lugar. Y esas presiones también forman parte de cómo trabajamos y cómo miramos las leyes. Y acá dice, después de batallar, se hace la interrupción, que en realidad fue una cesárea, porque por la cantidad de semanas que había, y también diciendo, el Sistema Provincial de Salud notificó anoche a la directora del Hospital Eva Perón que proceda a dar cumplimiento al oficio emitido por la jueza, que la jueza obligó básicamente a que lo haga. O sea, dice, a ver, es tu lugar, yo tengo que obligarte a vos tenés que hacerlo, porque así es FAL y Código Penal. Y dice, se continúan los procedimientos necesarios en procura de salvar las dos vidas. No. Si se hubiera querido salvar las dos vidas, nunca se podría haber permitido la cesárea en semana 24. Debería haber permitido que lo tenga en semana 30 y pico, si quiere salvar las dos vidas. En términos de los celestes, a eso voy. O sea, la jueza, y así por eso, no hizo eso. Eso es lo que ponen. ¿Y por qué también eso? Porque en realidad, acá era un cumplimiento de FAL tarde. Y esto hace que te ponga en un lugar donde llevas obligadamente a este debate. A ver, en semana 24 ningún neonato puede vivir en la Argentina. No tenemos la aparatología, ni en Tucumán ni en Buenos Aires. En Holanda tenemos casos pero porque tenemos otra aparatología, pero acá en semana 24 sabés que es en definitiva para que viva unas horas nada más y que nunca jamás va a poder salvarse las dos vidas. Entonces es más perverso todavía aún querer hacer ver algo que sabés que no va a ser. Desde lo imposible. La propia Corte Suprema de Tucumán, y acá sí tiene un presidente como es el Negro Pose, que es un tipo que realmente tiene perspectiva de género, tipo que aparte que fue secretario de Derechos Humanos durante la época de Alperovich,
en el cual acá dice de manera expresa, estimados, ninguno salvar las dos vidas. Acá lo que la jueza hizo, y que te salga a bancar la corte, no es casualidad, porque es un enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. Porque siempre los conflictos del Ejecutivo terminan pagándolo los jueces, porque como los judicializan, después son los jueces los que tienen el problema. Porque si acá, en esta cesárea, hubiera pasado algo con la nena, se hubiera muerto, ¿quién se hace cargo de esto? La justicia, no el sistema provincial. Yo tuve obligado, yo me negué. Te digo, miren cómo es este tema también, lo más perverso de querer purgarse culpa a ver quién es el responsable de. Y acá está claro y dice, acá lo que la jueza hizo no fue salvar ninguna dos vidas. La jueza lo que hizo fue cumplir con el caso FAL y la Corte Suprema. Muy bien. No solamente eso. En Jujuy habíamos tenido un caso muy similar, donde Morales, el gobernador, sale a decir que una familia importante lo quería adoptar. Y la familia importante resultó ser Stornelli. Es como todo un... Y no solamente eso, porque ¿cuál es el problema? Nos matamos haciendo leyes para que la adopción no sea una compra-venta, para que no sea la idea de una familia importante y una familia, para que no sea una figura para que pasen chicos de familias pobres a familias ricas. Y tengo un gobernador que me habla de una familia importante. O sea, es volver otra vez a poner sobre el escenario que si vos sos importante, algún día vas a tener un pibe. Por acá en la Argentina los pibes se compran y se venden. Y eso en términos de derechos humanos, como le diría Alberto Colblit, no está bien, está mal. Y que lo diga un gobernador y que encima la familia importante sea un fiscal federal, eso demuestra lo peor que estamos teniendo en términos realmente de democracia en serio a la hora de poder defender ese tipo de derechos. Entonces digo, no se cuesta arriba si alguien después viene, porque uno está años siendo a todos lados, parece que la adopción en realidad no es una política pública es una figura para que todo chico pueda vivir en familia. Si no puede vivir con la familia y que tenés que inscribirte y tenés que tener un... Porque ¿esto qué implica? La gente que está en registro se siente estafada. Dice, una persona importante adopta, y yo que soy la boluda, que vengo hace años con todo este tema, trabajándolo, porque hay que hacer el duelo por el hijo biológico que no se tuvo. Es doloroso también. Ve que la de al lado de una familia importante adopta. Y esto termina, el sistema nunca cierra, por eso tenemos problemas gravísimos en materia de adopción. No es un tema de ley, es un tema cultural, que también ahí hay que trabajar. ¿Qué nos pasó? La pregunta es, ustedes saben que el Código Civil argentino, todos los códigos en general en América Latina, consideran que toda persona que nace con vida ya es una persona, porque todo nacimiento está condicionado al nacimiento con vida, y si vos nacés tenés que inscribir el nacimiento y si muere, la defunción. Entonces, acá la pregunta es, ¿cómo inscribo el nacimiento y la defunción de una neonata que fue producto de un abuso? Y acá, como el caso ya venía judicializado, la directora del registro hace bien, porque como el certificado de nacimiento venía a nombre de la nena de 11 años, le hace ruido a ella de que se le inscriba el nacimiento como si yo hubiera sido madre. Porque ella nunca debería haber sido madre. E inscribir el nacimiento como si hubiera sido madre era una forma del Estado de profundizar la violencia estatal. Y por eso la directora le dice a la jueza, ya que usted intervino, pregunta es, yo como directora, ¿lo inscribo como si fuera un nacimiento común? ¿O esto es un nacimiento que deviene de una historia atrás de algo que no debería haber sucedido y por ende tiene que tener una respuesta distinta? Y acá la jueza le dice, estimada, yo formo parte del Estado Poder Judicial. Yo nunca te voy a avalar que el Estado siga reafirmando una violación de derechos. El Estado no estuvo en su momento para hacer una ILE bien, yo no voy ahora a ponerte una etiqueta de que vos fuiste la madre de este neonato que falleció. Y esto es importante porque eso tiene que ver con la justicia como perspectiva de género. Esa es la mirada de género. Claro, los del registro civil me querían matar. ¿Pero cómo? ¿Viola el Código Civil? El Código Civil lo hace para la gran mayoría de personas que no tenemos nacimientos así. Ese es un caso excepcional, por lo cual no puedo aplicar el Código exactamente igual, porque el Código está inmerso en una mirada de derechos humanos. Ese juego tenés que hacer, de decir, en este caso no aplico el binomio madre-hija, porque aplicar el binomio madre-hija es una forma de reafirmar y profundizar una violación de derechos. Claro, bueno, acá lo dice básicamente, ¿no? Digamos, de por qué. Dice, por tanto, no corresponde la inscripción de nacimiento ni de defunción de la neonata con ninguna referencia a la persona de la niña. Con ninguna. Claro, dice, el Estado en todas sus fases y escalas debe velar y hacer primar la tutela efectiva de los derechos de la niña. Porque aparte acá es
sopesemos derechos, el derecho de una niña versus el derecho de alguien que ya falleció además. Acá no hay duda que el derecho prima por sobre el derecho de la niña. Habla también, ¿cómo lo inscribo? Estimado, aplique el Código Civil. Es un NN. Por lo cual, en los NN, ¿qué apellido se pone? Cualquier apellido de uso común. Y dice acá, apellido de persona de menor edad sin filiación determinada. La persona menor de edad sin filiación determinada debe ser anotada por el oficial del registro civil con el apellido que esté usando o en su defecto con un apellido común. Y acá ese no hizo ningún vínculo entre esta niña y ese neonato. Y eso fue la mejor respuesta dentro de todo este contexto negativo que puede hacer el Estado en este caso. Ahora, la pregunta es, no deberíamos haber llegado nunca acá. Hablar de adopción e ILE es perverso. No deberíamos haber llegado nunca acá. Ahora, nos vamos poniendo en lugares cada vez peores porque vamos tomando malas decisiones, más porque hacemos una reacción o hacemos una práctica más fundada en la religión de lo que yo creo que de realmente aplicar el derecho desde un lugar laico. Por lo cual, este caso fue muy importante. El otro caso que tenemos, también de este año, porque en realidad traigo casos en especial de este año, es un caso muy interesante. De hecho, esta jueza acaba de ganar un premio y va ahora a Nicaragua por esta sentencia, también lo que implica sentenciar con perspectiva de género. Marce Pájaro, que es una jueza de familia de Bariloche, aparte somos muy amigas, que es un fallo en el cual el señor plantea una acción de amparo, sería una medida urgente, por decirlo así rápido, donde contra la señora tal, quien fuera su pareja y a quien califica de exmujer, no interrumpa el embarazo de 3 meses que estaría cursando. Dice, como yo tengo miedo que ella aborte, vengo a pedir una medida de amparo para que ella no aborte. La pregunta también tiene que ver, pensemos, la única forma de que ella no aborte es poniéndole consigna policial 24/24. Meterla presa. Internarla, porque ¿qué es lo que tengo que hacer? Y ya nadie duda que eso es imposible en términos de derechos humanos. Vuelvo acá, que además Marce tiene que intervenir porque ya ella había intervenido como jueza en el caso de violencia familiar. Te tengo que tener a cualquier costo. Yo te voy a tener atada en sentido simbólico y a cualquier costo. Y la pregunta que Marce se hace es, si yo te hago lugar a este amparo, a este tipo lo pongo en un lugar de superioridad enorme y cada vez más violencia todavía. O sea, no puedo dejar de ver que este planteo es en el marco de una violencia. Por eso hay un fallo muy interesante del Tribunal Constitucional colombiano de hace ya 1 año y medio, casi 2 años, que es una violencia donde ella se denuncia y él hace denuncia. Porque a veces se cree, el violento lo hace para compensar denuncia. Para que no quede como que ella es la que denuncia a la víctima y yo soy... Entonces, él es también... Y dice, un juez con perspectiva de género nunca no puede tener en cuenta que estas herramientas se suelen utilizar en estos casos de violencia. Por lo cual vos no podés medir 2 violentos cuando en realidad es alguien que hizo una denuncia a los fines de posicionarse en un lugar distinto porque no quiere quedar... Vos tenés que saber esas cosas, porque por algo está la capacitación en género. Acá, Marce dice, bueno, primero la legitimación activa, dice, usted no está legitimado activamente, porque toda persona se considera sujeta al nacimiento con vida. Usted todavía no está legitimado a defender a nadie, porque usted no está representando a la persona por nacer. No sabemos si va a haber persona o no, por lo cual usted no está legitimado. Muy bien. Que el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que estuvo tan citada en este debate sobre aborto, yo también creo, y con Aida, Carmen Margen, con quien trabajo, soy crítica en esto. Yo creo que dimos mal el debate. 7 minutos, 7 minutos, 7 minutos, y la gente decía cualquier cosa. Albino decía que la porcelana del preservativo, que decís, no, total, como son tus 7 minutos, decir lo que te canta, total, no importa. Hay derechos absolutos, el derecho a la vida. Perdónenme, ningún derecho es absoluto, pero nunca. Porque si fuera un derecho absoluto no existiría la ley de muerte digna. Porque justamente la ley de muerte digna, yo elijo hasta dónde quiero vivir con dignidad. Sopeso, vida y dignidad, prima dignidad sobre vida. No hay derechos absolutos. En cada caso tengo que ir a sopesar. Entonces, la gente decía cualquier cosa y todo valía. Yo creo que en el próximo debate que uno tenga que hacer, serio es, tu argumento, contraargumento. Animémonos si tenemos los argumentos de este lado. No es casualidad que todos los que somos CONICET, estamos haciendo un libro con Mario Pecheni, que es el que viene a reemplazar ahora a Dora Barrancos, todos los que somos CONICET,
de los 30 y pico, 6 son celestes, 20 y pico somos verdes. No es casualidad. La voz de la ciencia también está de este lado. No es todo igual. Hay argumentos de este lado más fuertes que del otro. Entonces, animémonos a hacer un debate con argumentos. Vos tu argumento, yo te contesto. Vos tu argumento, yo te contesto. Si tenemos para debatir en serio. Esto fue como una cosa como si nos pasa igual con penal juvenil. A favor, en contra, a favor, en contra, a favor, en contra. Y hacemos una democracia deliberativa que es falsa. Y eso me parece que también tenemos que hacer críticos. Hizo bien, porque yo, por ejemplo, creo que hoy los pibes y las pibas, a la hora de votar, se dan cuenta de la responsabilidad que tienen. Porque Olmedo no está en la Cámara de Diputados porque sí. La gente lo votó. Te digo, y también hay que animarse, porque esa es la democracia, a que ser interpelado. ¿Qué pensás sobre qué? Mi hijo no va a votar jamás a alguien celeste. Y está bien que él tenga, que ese voto sea un voto calificado en el sentido que sea un voto pensado, razonado, que tenga una mirada y una profundidad. Y eso creo que en términos democráticos sí fue bueno el haber puesto el debate y haber puesto en la mesa de cada uno. Uno ha charlado con muchas personas y ha debatido muchos temas como estos. El siguiente es el derecho comparado. Por eso también la importancia de tener que ver lo que pasa en otros países, porque no somos los únicos que nos pasan las cosas. De hecho, cuando hicimos técnicas de reproducción asistida, no inventamos la pólvora. Hay un montón de países que ya están muy avanzados en técnicas de reproducción asistida con legislación al respecto. Y tantos otros temas. E incluso, cada vez reivindico más aquellos fallos donde, por ejemplo, cita a Judith Butler, cita a Rita Segato. ¿Por qué? Porque en el derecho siempre fuimos muy endogámicos. Solo nos citamos entre nosotros los académicos o doctrinarios y los juristas. Y en familia, pues la única forma de poder realmente ir al nudo, al corazón, es citar otras miradas, porque esa es la que realmente te va a enriquecer tu debate jurídico. Te digo, me parece genial que hoy, en términos de género también, tengamos cada vez, pocos, pero cada vez más fallos, donde realmente otras miradas, otros aires ingresan a las sentencias. Vuelvo acá. Este es un famoso fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que sería como la similitud de nuestra Corte Interamericana, pero no en el ámbito regional, sino en Europa, en el cual dice: se concluye que el artículo 8 del Convenio Europeo correspondiente al respeto y derecho a la vida familiar no otorga al futuro padre el derecho a ser consultado en relación a la decisión de la madre de someterse a un aborto, que fue un argumento que estuvo durante el debate sobre aborto. Y el padre no, el hombre. Todavía no hay padre. Porque la individualidad hace que una vez que, por eso es sujeto al nacimiento con vida, porque el estar separado hace, por eso el proyecto, ustedes saben que la semana pasada salió en los medios, había 3 proyectos para analizar en la Comisión de Legislación General en Cámara de Senadores de adopción prenatal. Bueno, esos 3 proyectos, que no es casualidad, también es la contraola de la verde. Así que pasó con la ES y nos está pasando, o sea, tenemos que hacernos cargo de lo que hemos levantado, que digo, es el peso de haber puesto eso sobre el escenario. Hay que ahora salir a bancar eso. Ahora, yo les digo, la adopción prenatal, porque tuve que hacer un informe para un bloque dentro de la Cámara de Senadores, ya sí dije lo sinceramente, para el bloque de Cristina en la Cámara de Senadores, en los cuales, ahí digo, a ver, si es adopción prenatal, ¿podría pedir el padre de la persona por nacer el derecho de comunicación y de visitas, de ir a todas las ecografías porque tiene ganas de ver a su hijo? Digo, a ver, hay una limitación que es estructural. Todavía no hay una individualidad. Y la no individualidad, y por eso el sujeto de nacimiento con vida, es un elemento central. Es un elemento de peso. Si no, la mujer termina siendo una incubadora. Y termina siendo una cosa. Y en términos de derechos humanos, nos podemos volver a aquella incapaz de hecho relativa. Ya pasó mucho tiempo de veres a nosotros. Te digo, ojo con esto, porque también a la hora de analizar hay que ser también profundo al respecto. Acá se agrega, yo no debería, estos temas no se judicializan, este tema es tema de salud, por lo cual yo no tengo que venir a hablar nada de amparo y aborto. Habla del contexto de violencia, y acá esto que yo les digo, que es importante, y citando acá a una autora, dice, la desigualdad está sentada sobre la base de un sistema dominado por los varones, cuyo núcleo fundamental se encuentra en el control que ejercen sobre la reproducción y la sexualidad de las mujeres y que limita las posibilidades de que éstas alcancen niveles de bienestar en estos ámbitos. Por lo cual dice, por consiguiente, está claro que no puede otorgarse al presentante participación en el asunto,
sin ponerlo en un lugar de prevalencia que reproducirá la simetría entre las partes también en este ámbito. Y esto me parece que es elemental. Por lo cual te dice, hay un derecho personalísimo en juego de la mujer, una violación al derecho a la intimidad y a la vida privada de ella. Y por ende, y además dice esto que decíamos nosotros, ¿no? Para concluir, y reiterando que no cabe sino rechazar de plano la pretensión de P y a modo de disquisición, entiendo procedente hacer notar que este tipo de situaciones ponen en evidencia la necesidad de una regulación moderna y actualizada del aborto, sobre los lineamientos del Comité para la Eliminación de Discriminación contra la Mujer ya citado. Aún si la señora S quisiera practicarse un aborto punible, de los tipificados del Código Penal, ¿cuál sería la forma en que el Estado podría prevenir tal conducta? ¿Sería lícito, por ejemplo, proceder al encarcelamiento preventivo o a una internación involuntaria hasta que se complete la gestación? Está claro que a la luz de frondosa regulación protectiva de las mujeres, ya sea el sistema de Naciones Unidas como el sistema interamericano, más las leyes nacionales y locales, que no hay forma de prevenir esta conducta. Esto es así porque no puede soslayarse que el embrión no tiene ninguna posibilidad de supervivencia por fuera del cuerpo gestante. Sí puede ser protegido, ni puede ser protegido sin afectar ese cuerpo que lisa y llanamente es un ser humano y no diría una mujer. Digo, me parece que es clarísimo lo que la jueza dice, por lo cual, y esto también es otra cosa. Al ser un amparo, y la jueza sabía que este planteo, cuanto más tarde en dictar sentencia, peor es. Porque también la atención es fuerte. Tiene un planteo de un amparo, la tiene ella con la espada de Damocles acá, a ver si le va bien o no, por lo cual la sentencia la dictó en 24 horas. Para que eso no sea tampoco un arma de andar jugando a ver qué le va a decir la jueza si le hace lugar o no a esto, a este planteo. Y rechaza, elimine. Esto que decíamos de la contramaría y de los proyectos, y también de no te metas con mi hijo, que esto fue supuestamente el debate celeste y verde, de algo estamos como todos de acuerdo, en principio. Que la ESI era una ley que ya era una conquista del 2006, una ley vieja. Miren cómo son las cosas, una ley del 2006 es vieja hoy, porque pasaron tantas cosas en términos de género, diversidad sexual y todo, que es una ley vieja. Si uno lee la ley de ESI, no tiene nada con respecto a diversidad sexual, no tiene nada con respecto a identidad de género, no tiene nada con respecto a personas gestantes, no tiene nada con respecto a autonomía progresiva, no tiene un montón de cosas. O sea, es una ley nueva, entre comillas, pero sin embargo vieja a la vez por todo lo que ha pasado en el medio. Muy bien. Y no solamente no te metas con mi hija, sino que además es una mujer la que está representando, como que las mujeres somos las principales y únicas cuidadoras de nuestros hijos. Y ya tenemos el Comité de los Derechos del Niño del 2010, donde le dice a la Argentina, porque todos los países que ratificamos la Convención de Derechos del Niño tenemos obligación, al principio cada 2, el primero, pero después cada 5 años, de informarle al comité que está en Ginebra qué venimos cumpliendo en materia de Convención de los Derechos del Niño para que ellos analicen si Argentina va avanzando o no avanzando en términos de la Convención. Y acá nos dice, claro, nuestra ratificación de la Convención de los Derechos del Niño en la Argentina es en la época menemista, donde era una época claramente conservadora. Por lo cual, nuestra ley de ratificación dice que atañe a los padres de manera indelegable lo que es la planificación familiar. Sin embargo, hoy ya nadie duda que no es así. De hecho, el comité nos dijo, el comité alienta además al Estado, parte a velar porque su declaración interpretativa que decía eso, se vuelva obsoleta en todas las provincias restantes y que la retire. Yo hoy cumplo con la Convención de los Derechos del Niño si retiro toda idea de planificación familiar. En Salta te mandan una hojita, ¿qué querés que se le dé a tu hijo? Tal tema no, tal tema así, que si vas a un lío, pues tenés varios chicos que sí, varios chicos que no. ¿Cómo haces para...? No me pregunten nada. Yo no tengo por qué opinar sobre eso. Y eso también que es importante, digamos, cómo nos pasa todavía estas cosas que uno dice, no puedo... En el colegio de mi hijo, en la ciudad de Buenos Aires, el año pasado, 16 años se va en un viaje a Tilcara, que salió en varios lados, que el coordinador había abusado de unas chicas. Digo, esos temas no me voy a meter. Y nos mandan un mail a los padres. También queríamos comentarles que hemos recibido algunos llamados solicitando que llevemos a los alumnos en clases mixtas. En este caso, les informamos que los padres que estén de acuerdo deberán acercarse, padre y madre. Ya preguntarse matrimonio igualitario era como muy profundo. Yo, digo, padre, madre, padre, ya era como... Y el Senado, pues yo me decís, llevo a mi hijo al colegio de esclavitud esclavizada, bueno, a lo mejor ahí es difícil, pero llevo a mi hijo a un colegio dependiente de la UBA. Supone que si en ese aspecto no tengo una mente más open, más sonamos. A nuestras oficinas a firmar una autorización especial con la que figuren los integrantes de la habitación
con la partida de nacimiento del menor y el DNI del padre y la madre. Me es más fácil que se case que ir a tircar a la habitación mixta. Digo, no solamente ese problema. Mi hijo cuando lee eso, se caga de risa. Primero, seguimos reproduciendo la idea tradicional de que los hijos solamente tienen relaciones sexuales en la cama. Digo, seguimos con la mirada clásica. Digo, los chicos tienen otra visión. El cuarto mixto, yo le firmo y explícame qué valor jurídico tiene. Ninguno. Ellos dicen, es para desligarlo de responsabilidad. ¿De qué responsabilidad te vas a desligar si mi hijo deja embarazada a una piba en el viaje este? Ninguna. Digo, ¿por qué? Porque esto, siempre con el cuerpo, con la sexualidad, tuvimos una mirada diferente. No me lo dicen con otro tema, me lo dicen con el cuarto mixto. Hay algo acá que se quiere, digamos, también creer que el adulto puede controlar. Y si queremos que nuestros hijos los controlamos así, no entendemos nada de los vínculos con los alumnos, con los chicos. Yo me acuerdo cuando hace tiempo, estaba también en Salta, una madre dice, una abogada, viste que ahora al celular de tu hijo le podés poner un chip en el cual vos sabés dónde va y a lo mejor te miente a dónde va. Ah, genial, le digo yo. Entonces, la vez pasada vino medio con alcohol y yo dije, este no fue donde me dijo. Y yo después me fijé, grosso esto, ¿no? Y eso es un problema. Porque es mucho más difícil esto que decíamos, preguntarte por qué hace eso y por qué te miente, que realmente andar poniendo un chip. Y de hecho, hoy hay un sistema que yo estoy en contra, pero bueno, me he peleado con amigos, se llama el 360 Live, que en Buenos Aires se usa mucho, que yo puedo saber dónde están los chicos. Ojo, porque la vida no es un 360 Live y yo algún día no voy a estar. Tengo que no estar. 360 Live es, yo bajo una app, y mi hijo también, y yo puedo estar conectada con él de saber que le pongo un mapa dónde está mi hijo. Es un problema, porque a veces pasa, mi hijo sale del colegio, se encuentra con un amigo, y yo veo que está el puntito, titila, en el mismo lugar, titila. ¿Qué pasó? Se encontró con alguien, o en realidad le está pasando algo. Digo, y eso es un problema. Si uno ve Black Mirror, digamos, la serie, tiene una serie donde se le pone un chip, supuestamente la madre para calmar a su hija que tenía un perro que pasaba por ahí y que se ponía mal con el perro, ese chip le queda y la madre después empieza a querer meterse en la vida de su hija adolescente, que realmente, digo, a ver, estimados, el avance de la cibernética y todo también nos pone en un lugar bastante complejo a la hora de, ojo que es un otro y una otra, y no podemos estar nosotros esta idea de, porque la vida no es un 360 Live. Y va a tener que saber que en el trayecto que va del colectivo, del colegio, no va a estar nadie el día de mañana controlándolo. Y la pregunta es, la vida no es el control. Digo, por eso me parece que también es importante empezar a analizar estas cuestiones que tienen que ver también con esto. Claro, cuando levanto la mano, digo, perdóneme, ¿sobre base de qué artículo usted, de qué legislación me está diciendo esto? Porque yo, en el Código Civil que redacté, C45 me dice los 5 actos que son obligatorios que firmen madre y padre. Salir del país. Y la ley del cuarto mixto no lo veo que esté. Digo, entonces no entiendo bien. Bueno, lo vamos a charlar con nuestros abogados. Le digo, mire, chárrelo, porque lo que usted está haciendo está mal. Y esto para los chicos termina forjando un mensaje contradictorio. Son adolescentes, se hacen cargo, no se hacen cargo, qué pueden hacer, qué es lo que no pueden hacer. Digo, y eso también es importante a la hora de, porque esto es también educación sexual integral. También cómo se abordan estas cuestiones. El tema que acá también, y por el tema del tiempo después me dicen, si no después corto, y termino por lo menos con esto que me parece importante. No tengo ni la idea qué es. ¿Estamos bien? Bueno. Que es el bendito tema del embrión. ¿Por qué? Cuando fue el debate sobre aborto, se empezaba a hablar de persona, vida, naciturus, persona por nacer, embrión, in vitro, todo en la misma bolsa. Todo era lo mismo. A ver, y no es lo mismo el embrión no implantado que el embrión implantado. El tema del aborto compromete el embrión cuando está implantado. Cuando no está implantado, cuando está fuera, claramente no es persona, porque si creemos que sea persona desde la fecundación, óvulo y esperma, no importa que sea dentro o fuera de la persona, no sacamos aborto nunca más. Y acá tiene que ver con una cuestión, cuando hicimos el Código Civil, fue una gran lucha por la presión de la Iglesia Católica, y esto lo puedo decir perfectamente, en el cual, si se cree que el embrión no implantado es persona, primero, yo tengo hoy más de 30 y pico mil embriones criopreservados en distintos centros de salud. Si fueran personas, yo debería decirle a Stanley que tenga en su presupuesto un renglón para embriones no implantados.
Porque si el Estado es el garante último de los derechos de las personas, tiene que ir a salir a bancar la cadena de frío si yo no lo pago. Porque si yo no pago la cadena de frío y son personas, el Estado tiene que salir a bancar eso. No puedo dejar morir. Si yo entro a un centro de salud, que ha pasado en Montevideo un famoso fallo en materia de daños y perjuicios, de que se desconecta la máquina de frío por un desperfecto técnico y se me pierden todos los embriones, es exactamente igual que un genocidio. Y díganme que no es distinto tener que llamar a las familiares de cada uno de ustedes que andará llamando a los titulares de los embriones de que realmente la máquina se descongeló. Díganme que una diferencia sustancial. Porque si no digo, a ver, las leyes no son otra cosa que regular la vida de la gente. Y si vos ves que, que estos temas son como obvios, y de hecho, si yo tengo 34.000 o 35.000 embriones, tengo que designarles abogado del niño para que si no llega a pagar alimentos, que es la cobertura, pueda ir contra los... Digo, cosa insólita. Y tenemos todavía jueces que siguen nombrando tutor de embriones, que vos decís, vos me nombrás tutor, me llega la cédula, me nombra tutor de embriones, ¿qué hago? Porque si voy al centro y digo, hola, ¿qué tal? Soy Marisa Herrera, soy la abogada de los embriones, soy tutora. ¿Me los muestra para ver si son? No, porque si me los muestra, los descongela, los mato. No. Entonces, ¿cómo sé que son? Digo, a ver, seamos realistas, digo, seamos o sea, tengamos, porque si no, nos damos cuenta que la mirada religiosa nos termina por hacer decir cosas que son irrazonables. Decimos cualquier cosa. Te digo, ¿qué pasó? Este año, en Córdoba, la famosa ONG Portal de Belén, y nada es casualidad, porque quienes conocemos el término de género que es Portal de Belén, es una patada en el estómago, porque es una ONG que es una máquina de impedir el protocolo Saca Amparo, un proyecto Saca Amparo por todo lo que sea una ampliación de derechos. Es como, muy bien, que aparte es del Opus, es lo que implica. Y ojo con esto, porque también viene a cuento otra cuestión que me parece muy grave. El proyecto de aborto este año no va a tener tanta cantidad de firmas, porque hoy muchos diputados y diputadas no firman. ¿Por qué? Porque quienes renuevan están medio condicionadas, porque hoy están poniendo plata para la campaña en un contexto político complejo, muchos celestes, con la condición de poner solamente gente en las listas de carácter celeste. Ojo con esto. Y nosotros renovamos muchos verdes. Te digo, ojo con esto, porque esta es la realidad que pasa. Esta es la realidad, por eso yo conozco diputadas en las cuales dicen, yo hoy no puedo firmar porque yo sé que si quiero renovar, no renovo más. No voy a decir nombres, pero es de Jujuy. Vuelvo acá. Acá sale en los medios, nació en Córdoba el primer bebé perfecto, genéticamente modificado. Siempre los medios, en general, por eso lo importante también de los medios de comunicación y género, informan mal. Porque esto tiene como impacto. Vos decís, un bebé modificado genéticamente, decís, wow, acá llega el bebé estrella, no sé, el rubio con ojos celestes. En la Argentina, por el desarrollo de la ciencia, hoy, esto de que quiero ojos celestes, rubio y todo bajito o alto, no se puede. Hoy. A lo mejor dentro de 10 años, 15, lo tenemos. Hoy no es tan fácil genéticamente hacer todas estas maniobras. Muy bien. ¿Cuál es el caso que hay acá? Acá lo que hay en el fondo es un caso que se llama DGP, Diagnóstico Genético Preimplantacional. ¿Por qué? El DGP es un estudio, una biopsia de embrión. Porque cuando vos tenés muchos embarazos perdidos, técnicas de reproducción, prende y los perdés, hay algo acá que está pasando. Hay algo en la conformación del embrión con el material genético de la pareja que no está dando buen resultado, que hay algo que tiene recesivo o negativo que juntos hacen que el efecto después se pierda. Eso fue un famoso caso de la Corte Suprema de la Nación del 1 de septiembre del 2015, donde es una pareja que tiene 5 embarazos perdidos, el último fue a los 4 meses, por lo cual fue, aparte de lo que implica en términos de salud física y mental. Por eso estos temas también para las mujeres son muy problemáticos, porque el cuerpo que se pone, el cuerpo de la mujer se pone mucho, digamos, expuesto con lo que implica salud física y psíquica. El médico le dice, yo no te voy a hacer más in vitro, porque algo está pasando, necesito, además del in vitro, ver qué está pasando para solo transferirte a aquellos embriones que tengan posibilidad realmente de ser personas, o sea, que puedan nacer. No te voy a transferir, porque si vos transferís a aquellos que no, realmente para la persona y para la pareja,
una violación de derechos muy fuerte. Muy bien. ¿Qué hace? Acá, ante esta noticia, esta fundación, digamos que es Provida, como es Portal de Belén, hace un amparo para que en la provincia se deje de hacer DGP. ¿Qué pasa? Solamente van a hacerlos aquellos que tienen plata, porque privadamente lo haces. Entonces dice, la acción persigue el inmediato cese de la práctica del DGP, así como cualquier otro procedimiento de manipulación genética de embriones, o que vulnere el principio de inviolabilidad de la vida y persona humana. Miren cómo ya está hablando de inviolabilidad, de persona humana, para los embriones. Dice, requiriéndose a la par la designación de la tutela judicial en protección de la totalidad de embriones criopreservados en centros y laboratorios públicos especializados de la provincia, previo censo de tales embriones. Bueno, ahora venimos el censo en el 2020, nos viene el censo. Bueno, también podemos sumarle censo de los embriones. En este sentido, aclaran la acción se dirige contra dos actos lesivos. Uno, la realización de técnicas de reproducción prohibidas por el artículo 57, que vamos a ver ahora qué dice, del Código Civil, y la amenaza inminente de muerte de los niños por nacer que se encuentran en situación de abandono por sus padres y en manifiesta desprotección estatal. ¿Esta acción de amparo nos llegaba a ir mal? Agárrate, Catalina. Por eso, los investigadores que estamos en estos temas, las sentencias nos parecen muy importantes. Porque, de hecho, cuando hicimos matrimonio igualitario, las sentencias que tuvimos a favor de la inconstitucionalidad fue importante, porque cuando ya tenés un caso, ya vas poniendo el lugar. Entonces, y acá también, para lo bien o para lo mal, los fallos después llegan a la corte, son fallos que después te terminan haciendo como pasó con FAL. Digo, por eso hay que estar muy atento de que estos fallos, justamente para lo bueno y para lo malo, o no dejar que se consoliden, o si no, que se consoliden si justamente va a ser algo beneficioso. Muy bien. Acá dicen los jueces, o la mayoría de los jueces de la Cámara, dicen, a ver, primero, la legislación no regula de manera expresa los embriones. ¿Y por qué? Porque el Código Civil y Comercial regula personas y cosas. Por lo cual, el embrión no es una cosa ni otra, porque queremos meter en conceptos clásicos lo que no es clásico. En el campo de la bioética estamos llenos de naturaleza jurídica que no es ni cosa ni persona. Los órganos, ¿qué son? Ni cosa ni persona. La sangre, las células madres, el óvulo y esperma. O sea, estamos llenos. No hay que tenerle miedo. En el campo de la bioética, hoy, desde una visión más moderna, estamos llenos de que no es ni persona ni cosa. Ahora, nadie va a dudar que un órgano no es una persona, pero tampoco es una cosa. No puedo poner un kiosco de órganos. Te digo, tienen su legislación especial. Por eso nosotros en el Código Civil y Comercial no regulamos nunca cosas de bioética. Porque son códigos que siempre van a nacer viejos. Porque lo que está en la saga del avance de la ciencia médica, nunca hay que ponerle un código, ni penal ni civil, ni para prohibir ni para permitir. Porque el día de mañana hay algo nuevo. Por ejemplo, hoy tenemos muy avanzado el tema de la oncofertilidad. La posibilidad de preservar el material genético por si el día de mañana yo quiero ser padre o madre y tengo un cáncer, por lo cual tengo que terminar una terapia radioactiva muy fuerte. Pierdo mi fertilidad. Esto antes se podía en aquellas personas, óvulo y esperma, o sea, personas adolescentes en adelante. Vos hoy lo podés sacar de material, digamos, testicular, por lo cual vos un chico de 9 años con una leucemia feroz le podés preservar su fertilidad. Entonces acá te preguntás, ¿quién firma el consentimiento? ¿El chico de 8 años? ¿Pero un chico de 8 años sabe que encima ahora tiene que tener un procedimiento de leucemia terrible, lo que implica el día de mañana querer ser padre con su material genético? Te digo, son preguntas muy importantes que antes no te las hacías porque no existía. Hoy te las haces. Entonces, por eso esas cosas no tiene que estar nunca regulado en un código civil, tiene que estar regulado en una ley especial, justamente para estar en la saga del avance. Y acá dice, acá no tenemos ley. Ahora, dice, si es cierto que nuestra ley de técnicas de reproducción asistida, la ley 26862, una ley del 2013, que en el cual hasta el 2013 solamente podían ser padres y madres por técnicas de reproducción aquellos que tenían dinero, o aquellos que tenían amigos que te prestaran, o una casa para hipotecar, o lo que sea. Por lo cual, esa ley fue así una gran ley, porque ha permitido, por lo menos, el acceso a poder, la posibilidad de ser padres. Y ahí sí tienes un problema, porque a la hora de hacer la reglamentación, de los peores ministros que tuvimos para mí fue Mansur, dentro de salud. Para mí, Ginés fue un gran ministro de salud, Goyán también, pero tuvo poco tiempo, pésimo Mansur. Pero sin embargo no le quedaba otro porque la ley había salido, la de técnicas de reproducción, y había que reglamentarla. En la reglamentación vos tenés que poner un límite. ¿Por qué? Porque el Estado, y no somos Finlandia, somos Argentina, es finito sus recursos. Yo no puedo financiarte todas las in vitro que vos quieras.
Porque aparte le hace mal al cuerpo de la mujer. Porque en general los médicos no son los que te ponen límites, porque ellos lucran con eso. Entonces es mejor ponérselo afuera, no todos, pero algunos sí. Así hay que poner límite. No, está bien. No, digo porque algunos que sí realmente te lo dicen, pero en general los pones en un lugar incluso incómodo, tenés que limitarse ellos. Prefiero limitarlos yo, no que se limiten ellos. Entonces, y además, en ese momento, aparte, hoy la práctica sigue siendo cara, digamos, o sea, es caro y vos ganás plata por esto. Muy bien. Entonces, pusimos 3. Yo ahí sí hoy soy crítica. ¿Por qué? Porque haber puesto un máximo de 3 in vitro, que después la Corte el año pasado nos lo saca ese máximo de 3, que yo creo que está mal, no tomó dimensión, las obras sociales y las prepagas van a colapsar, no tomaron ni dimensión de eso, se hacen los progresistas, en cosas que no tienen que ser ni progresistas en ese aspecto. ¿Pero por qué? Máximo de 3 es creer que todo el mundo tiene una infertilidad donde con 3 está bien. Vos a lo mejor las parejas de lesbianas que no tienen problemas de infertilidad, digamos, médica, porque los pasa que no se acuestan con tipos, 3 in vitro está bien porque es posible que queden embarazadas. Pero si yo soy una persona grande, que tengo un marido que tiene problemas, si yo tengo problemas también en mi salud, 3 a lo mejor es poco. Entonces, deberíamos haber hecho en la reglamentación poner un piso de 3, excepto que se demuestre, digo, para habilitar un poco, porque hoy sigo teniendo muchos amparos al respecto. Si yo tengo muchos amparos es porque algo de la ley no le estoy dando a la tecla. Y me parece que también ahí hay algo para revisar. Pero bueno, tenemos esta legislación, uno debería revisarlo. Entonces acá dice, tengo una ley de técnicas de reproducción que me permite la criopreservación de embriones, me permite la donación de embriones y me permite la revocación del consentimiento hasta antes de la transferencia. Yo, Marisa, casada con un tipo o en pareja con un tipo, voy a técnicas de reproducción. Tengo 5 embriones criopreservados. Me transfieren los primeros que son, digamos, en fresco, se le dicen, que no se van a criopreservación, que se hace la unión en fresco, que en general me van a elegir los mejores, los que tienen mayor movilidad, para poder transferirme los mejores. Los otros los criopreservo. No funciona. Después me divorcio o me separo. No estoy obligada a transferírmelos. Puede uno revocar el consentimiento. Había un proyecto parental conjunto, nos separamos, no queremos más. Es más, hemos tenido casos donde la mujer quiere seguir adelante y el hombre se opone. Y ahora esa oposición es posible. Muy bien. Si fueran personas, no podría nunca revocar, porque debería siempre transferir. Me gusta o no me gusta, incluso en contra de la propia mujer que quiera. A nadie se le ocurre. Si él quiere ser padre y yo no quiero ser madre, a nadie se le ocurre que me obliguen a transferirme los embriones. Porque después tengo que salir con cocina policial y no tomar la píldora del día después para sacar todos los embriones que me pusieron. Eso está clarísimo. Muy bien. Si yo puedo criopreservar, puedo donar y puedo revocar, quiere decir que ya hoy, para nuestra ley de técnicas de reproducción, que es la ley de decreto inconstitucional, no es persona. Porque las personas no se criopreservan, menos se donan y mucho menos se revocan. Digo, tiene que ver con la coherencia de la legislación. Por lo cual, ya hoy tengo, digamos, una interpretación coherente de la legislación donde me dice, por respuesta, que no son personas. Muy bien. Acá dicen que el DGP claramente que lo que está prohibido es la manipulación genética que pueda tener problemas de descendencia. Esto de que decimos de rubio con ojos celestes que quisiera... No la selección de qué embriones te voy a transferir, que son dos cosas distintas, por lo cual está permitido. El tema de que sean personas, dice, la problemática que conlleva la práctica en cuestión y la pretensión concreta de la parte actora Portal de Belén, dice, en relación con esta, impone debatir respecto a la naturaleza jurídica del embrión no implantado y el destino de aquellos que se criopreservan. La trascendencia de la cuestión que encierra el DGP radica en las consecuencias de su realización y lo que implica la prohibición también. Porque hay un derecho a gozar de los beneficios de la ciencia y porque tengo un fallo Arteaga Murillo contra Costa Rica de la Corte Interamericana que me dice expresamente que recién tengo derecho a la vida y la protección cuando está implantado en la mujer, que antes no puede darle una protección como si fuera una persona. Entonces, también los fallos de la Corte Interamericana forman parte de nuestra corpus iuris, por decirlo así. Muy bien. La función judicial justamente es, digamos, ante el silencio que hay o la falta de regulación expresa, yo no puedo hacer una acción, no puedo hacer lugar a una acción donde justamente hay sobre esto posturas distintas, porque la postura negativa sería empezar a quitar ya derechos que otros ya han tenido también, con lo que implica. Por lo cual, ante la restricción, siempre tengo que estar a favor
de la amplitud y no de la restricción. Muy bien, resuelve, por suerte, no hace lugar al amparo. Obviamente, el voto minoritario, el consenso general defiende que el preembrión y el embrión, que son lo mismo, deben ser respetados como ser humanos desde el mismo momento de la fecundación. El embrión es vida humana. Y el fundamento, donum vitae de la Congregación de la Doctrina para la Fe de la Iglesia Católica. A ver, eso lo puede decir el juez con sus amigos al jugar al bridge. Porque vos podés, desde tu lugar, con quien quieras, decir lo que quieras. Ahora, vos como juez tenés que dar un argumento jurídico, laico. Lo que vos pienses de donum vitae, lo que sea, no hay lugar, porque esa no es una sentencia razonablemente fundada. No estás cumpliendo con tu deber de juez. Y encima dice, también ha sido defendida desde fuera de la Iglesia por autores con planteamientos más o menos ajenos a cuestiones religiosas. No, más o menos no. No puede ser con planteos religiosos, no es más o menos. No, o sea, la pregunta es, otra gran tema es, ¿cómo seleccionamos y elegimos a los jueces y juezas? Otro gran tema, digo, todo tiene que ver con todo también. Porque hoy seguimos teniendo, digamos, jueces y juezas donde su postura religiosa es interpretada como algo positivo para realmente proteger a la familia y esto después termina teniendo los problemas del peligro de estos fallos como otros. Hace poco salió este fallo que es de abril de este año, que es una pareja, tuvo un hijo por técnicas de reproducción, tiene embriones criopreservados, queda embarazada en forma biológica, digamos, de forma que pasa mucho. Que el primer hijo sea por técnicas de reproducción y es como que, miren lo que es la mente humana, ¿no? Y después se descomprime y después queda embarazada sola o con adopción también. Hemos tenido personas que adoptan y después queda embarazada. Por lo cual dice, ya tenemos nuestro segundo hijo, no queremos más Lola, queremos venir a destruir nuestros embriones. Porque cuando fuimos al centro médico le dijimos, no queremos más Lola, déme los embriones, el centro médico dijo, no, porque como todavía no hay una ley que diga que no son personas, ante la duda no los podemos descartar. Ellos hacen entonces una acción judicial a los fines que se autorice judicialmente el descarte de embriones. Acá la jueza habla justamente de la falta de regulación, pero sin embargo, a pesar de eso, la regulación expresa, hay regulación que se puede derivar de que no son personas, el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo cual hace lugar a la autorización. Y otro fallo más, que es una pareja se divorcia. Al momento de hacer un acuerdo de divorcio, o sea, un acuerdo de qué pasa con los bienes, qué pasa con la vivienda, acuerdan que los embriones que tienen criopreservados los quieren descartar. Claro, el juez cuando recibe eso, si vos crees que son personas, homologás todo el acuerdo menos esa cláusula. Y tenés que llamar al asesor de menores que defiende los intereses del embrión, pues si es persona. Acá el juez es un juez bastante progresista, que encima la Corte Suprema de Mendoza tiene una dirección de derechos humanos, donde dice, como está involucrado temas que hace a la interpretación de la Corte Interamericana, en el caso de Artavia Murillo, etcétera, y el caso Fali, etcétera, vaya a esa dependencia para ver qué piensa. Y acá dice, estimado, claramente todo lo que está prohibido está permitido, el embrión no es persona, por lo cual el señor claramente homologa todo el acuerdo y listo. Las personas decidieron de común acuerdo tener que descartarlos. Miren qué diferencia entre una argumentación y la otra que se considera una cosa u otra. Hicimos este año un proyecto 100% con ISET, lo hicimos con Alberto Colmrit, a quien adoro, que es un gran científico argentino. Hicimos con la SAMR, la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva, en el cual hicimos un proyecto que cumple con una manda legal. Cuando se aprobó el Código Civil, puso la ley que aprobó, que una ley especial deberá regular la cuestión de los embriones. Esto es lo que estamos haciendo ahora. ¿Qué hacemos acá? Primero decimos, se puede criopreservar, donar y revocar, no es persona. Segundo, tengo una obligación legal de tener que dar una respuesta al respecto. Segundo, tengo ya un proyecto que permitía el descarte de embriones, que tuvo media sanción, se dice mal media sanción, no es media, es la sanción en diputados, pero faltó Senado, de noviembre de 2014, por lo cual ya tenía una mirada positiva de esto. ¿Por qué se cayó este proyecto que permitía el descarte de embriones?
y yo lo viví en carne propia, Paula Bertol, la ex enlace entre el Ejecutivo y el Judicial, el Ejecutivo y el Legislativo, nos llama a la Casa Rosada a un grupo de personas que habíamos hecho el proyecto que salió sancionado en su momento, en el 2014. Se caen a los 2 años cuando está sancionado. Cuando tenés media sanción, tenés un plazo más, no al año. Mira, Marisa, yo te entiendo todo, Arte de Murillo, la ley de teorías de reproducción, criopreservación, descarte, todo. Criopreservación, donación, todo te entiendo. Pero es un tema político. Tenemos un ONG del Opus Dei que se quiere hacer cargo de todos los embriones de la Argentina. ¡Apa! Yo le dije, mira, tengo un problemita técnico de fondo con eso. Si el Estado es el garante último de los derechos de las personas humanas y el embrión es persona, debería ser el Estado que se haga cargo, no un ONG. Entonces acá como un ONG vamos a dejar, bueno, es la posibilidad de transacción para que esta ley salga con esta reformita, esta pequeña detallecito. Yo aprendí, pero así como principio, es mejor no tener ley que tener una mala ley. Y por suerte que hicimos eso. Porque si no el debate sobre aborto hubiera sido claramente difícil. Digo, no, porque le dije, mira, ¿sabes qué? Que se caiga ya. Yo te pido que hagamos ver que esta reunión nunca existió, que hagamos ver que nunca jamás vinimos, que hagamos ver que no me importa nada del embrión. El embrión total puede estar sin tiempo, no importa, total. Porque si no, esto hubiera sido el acabose en materia de aborto. Por lo cual el proyecto se cae. Digo, no es que estoy loca, que yo pedí que se caiga porque sí. Claramente ahí había algo que estaba pasando atrás. ¿Qué hicimos? 42 artículos, 7 títulos, donde realmente hablamos de objeto, glosario. ¿Por qué glosario? Porque son términos técnicos. Blastocisto, digamos, distintos términos que es bueno tener una definición para que la gente lea. Porque en definitiva la ley es para la gente. Si yo leo una ley y no entiendo nada, como si leo una sentencia y no sé si gané o perdí, estoy en un problema. Yo siempre digo, aquel juez que quiere escribir raro, que escriba doctrina. Pero vos haces una función social, escribir para la gente, no para escribir doctrina. Muy bien. Hacemos el objeto, bueno, claramente regular la cuestión del embrión, hacemos acá el glosario, los principios. ¿Por qué? Y esto también te ha marcado a fuego después de haber hecho muchas leyes. Es siempre poner en qué principio de derechos humanos te inspirás. Porque muchas veces hay conflictos que no están efectivamente resueltos en esa ley. Porque es algo distinto, algo diferente, algo nuevo o algo que no estaba previsto. Entonces, ante ese vacío, ¿cómo puedo? ¿Qué respuesta tengo que dar? La tengo que construir siempre sobre base de estos principios. ¿Y cuáles son los principios en este tema? Intangibilidad del genoma humano. Miren cómo no hablamos de persona humana. Intangibilidad del genoma humano. Es cierto que hay una individualidad en cada genética nuestra. Pero esa genética, la intangibilidad de la genética, no es persona humana. Hablamos del derecho a gozar de los beneficios del progreso científico, principio de autonomía, derecho a la privacidad y el derecho a formar una familia. ¿Dónde está la protección? Uno dice, bueno, a ver, permiten el descarte. ¿Dónde está la protección? No puedo comercializarlos. No puedo tampoco generar embriones por fuera de una técnica de reproducción. Todos los embriones que tenemos tienen que ser sobrantes de una técnica que después o no funcionó, o se separaron, o falleció, o lo que sea. Pero no puedo justamente pagar, porque en general también hicimos una investigación financiada por el CONICET y por la UBA. Las donantes de óvulo suelen ser mujeres pobres. Si hablamos otra vez en términos de género, yo no puedo dejar de tener en cuenta que no puedo regular exactamente igual ser donante de óvulo que de esperma. Porque ser donante de óvulo implica para el cuerpo de la mujer toda una intervención y toda una exposición del cuerpo mucho más fuerte que la del semen. Por lo cual tengo que poner muchos más límites al del óvulo que el de esperma. Si yo regulo igual lo que de base es diferente, a alguno le hago perder su identidad. Y alguno puede ser mucho más violatorio que el otro. De hecho, el segundo caso que tenemos en la Argentina de daños y perjuicios en técnicas de reproducción asistida, el segundo es de una chica de 28 años que tiene un hijo biológico con discapacidad y que para bancarle su rehabilitación es donante de óvulo. La sobreestimulan, como te uso y después te descarto, no te tengo seguimiento, la chica termina teniendo una infección y termina perdiendo el útero. Entonces, ella hace una demanda de daños y perjuicios justamente por la falta de cuidado, etcétera, de haber sido ella donante de óvulo. Muy bien, por lo cual, y también hablamos de técnicas experimentales, porque también es cierto que hay que tener cuidado con esto, porque a ver, hoy muchas enfermedades que son de carácter genética se pueden investigar y se pueden perfeccionar gracias a la investigación en embriones sobrantes.
O sea, el Alzheimer, el propio cáncer, digamos, bueno, ahora que estuve ayer. O sea, hay muchas cuestiones que si yo permitiría poder investigar en embriones sobrantes o que no se van a utilizar, para la ciencia se beneficiaría mucho la posibilidad, ahora, experimental, pero que además me digan qué grupo de investigación lo está haciendo, para que no sea que los laboratorios privados terminen sacando rédito de esto. O sea, tiene que ver con una cuestión pública, que la sociedad se beneficie con el avance de estas investigaciones. Por eso mismo, ¿qué hacemos? Bueno, directamente lo que hacemos es, primero, evitar conflictos. Ponemos, si quienes vienen a técnicas de reproducción asistida son una pareja que viene en un proyecto parental conjunto, es obligatorio que ambos se pongan de acuerdo con el mismo destino. Yo no puedo poner en mi consentimiento informado, yo quiero destino para investigación y él para terceros. Porque si hay un conflicto, ¿cuál de los dos prima? Porque el embrión es uno. Distinto con el óvulo y el esperma. Yo con el óvulo puedo decir a dónde quiero que vaya, porque es mío. Pero los embriones no. Por eso, ustedes vienen acá, firman cada uno su consentimiento. Él quiere una cosa, ella otra, estimado, hagan terapia, charlenlo, tomen un café, pero vengan más adelante. Hoy no podemos tener embriones, porque llega a haber un conflicto y a quién le hago caso. Y después hacemos los 4 destinos posibles. Uno que es el básico para posteriores tratamientos de la pareja, que en general es lo que suele suceder. No prenden la primera transferencia, prenden la segunda, la tercera, bueno, posteriores transferencias. Otro es donación para terceros. Ojo con esto. En general, doña Rosa, que habría que cambiarle el nombre para que sea un hombre, porque siempre decimos doña Rosa siguiendo a Neustadt, pero digo, tiene que ser un hombre, no siempre una mujer, que es la tarada, digamos. Pero doña Rosa dice, qué bueno que la gente done embriones, porque así la gente puede ver. La gente que hicimos una investigación financiada por el Consorcio y por la UBA, que está en tratamiento y que tiene embriones criopreservados, no donaría nunca. Porque si vos donás tus embriones con el material genético tuyo de tu marido, es cierto que el día de mañana puedes estar caminando por Bahía y ver un chico muy parecido genéticamente a tus hijos. Y sí. ¿Tiene la gente esa fantasía? Y sí. Por lo cual la gente no donaría tanto como uno cree, hablándolo de afuera. Yo donaría para que la gente pueda verse satisfecha de lo que no pudo. Yo que tuve la suerte de... No, la gente no donaría. Y además no solamente eso. La donación de embriones, una cosa es que yo me someto a técnicas de reproducción con mis óvulos viejos y me pongo en juego yo esos embriones no se los puedo donar nunca a una pareja de óvulos viejos. Porque esa persona es posible que no prenda, no puedo someter a esto. Porque seguimos otra vez, el cuerpo de las mujeres claramente sufre mucho más todas estas técnicas de reproducción. Por lo cual no puedo no dejar de ver estas diferencias. Entonces, donación para terceros, para investigación y el cese de la criopreservación. El cese de la criopreservación es la manera fina, no herir susceptibilidades, de decir descarte. El proyecto que yo le dije que tuvo media sanción en diputados, cuando en su momento el presidente de la Cámara de Diputados era Julián Domínguez, que es alguien muy cercano a la Iglesia, me dice, Marisa, no podemos decir descarte, no nos votan. Digo, me dice, ¿podemos cambiarlo por cese de la criopreservación? ¡Obvio! Si ese es el problema para que salga el proyecto, pero sí, cese, no va a ser tan purista. Sacarle el descarte, poner el cese, que quedaba mejor. Bueno, poner el cese. Miren cómo son las palabras, que esa palabra sola me cambiaba el proyecto. Que no me que lo cambiaba, digamos, que era una palabra. Por eso se habla de cese de la criopreservación, pero es el descarte, lo que se conoce comúnmente como descarte. Ahora, ¿y por qué eso? Porque tiene que ver con la autonomía y la voluntad de las personas. Con el respeto, porque de hecho hoy, en la práctica de hoy, hay una hipocresía enorme. Aquellos que no quieren tener más hijos y no quieren que sus embriones queden ahí, van hoy al centro y dicen, con mi marido venimos y firmamos el día de la fecha, nos llevamos los embriones, vos te los llevas en un termito que sale como el hielo seco, ¿no? Es nitrógeno. ¿Qué hace del centro? El día de la fecha se lleva los embriones para otros tratamientos en otro centro. Vos sabés que si yo me llevo los embriones y los pongo en peligro, con lo que implica ponerlos de un lado a otro, no es para ir a otro centro, es para descartarlo. Entonces, todos sabemos todo, pero ninguno le quiere poner el cascabel al embrión. Y me parece que acá también es una forma de querer poder realmente analizar la cuestión de una visión mucho más seria y realista. Entonces, me parece que también esto ayuda. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con el vínculo que hay, sinergia entre todos los debates que estamos dando.
esta ley de embriones también tiene una fuerte perspectiva de género. Porque si yo no logro esto como mínimo y para ayudar al debate sobre aborto, olvidémoslo, que podamos realmente sacar fácil la ley de aborto dentro de poco. Esto, pero por eso mismo presentamos este proyecto y tuvo muy buena acogida en el periodismo y en la gente. Porque la gente cuando le explicas así entiende esto. Entonces digo, bueno, hay un trabajo, digo, me parece que a lo mejor también forma parte de este trabajo de educación, tener que andar explicándole a la gente que esto no es aborto, que es otra cosa, pero también tener que saber que una cosa y otra están relacionadas, porque si yo creo que óvulo y esperma son personas, olvidémonos después con todo el tema del aborto, con lo que se implica. Entonces, en definitiva, y para terminar, de las mejores leyes que hemos tenido en el país es identidad de género, lejos. Fue copiada por Dinamarca en el año 2014, ¿no? O sea, eso era estar en el primer mundo en serio, nos copiaban las leyes. El Parlamento Europeo en 2015 propone seguir la legislación argentina. ¿Cuál es el elemento central? No hace falta tener que operarme para poder cambiarme el género. Solamente tu identidad autopercibida. Ah, no, esto va a ser un libertinaje. La gente va a ir a cambiarse el género para jubilarse antes. Bueno, ahora... Yo digo, cuando yo escuchaba esas cosas decía, nos pasó con divorcio, nos pasó con matrimonio igualitario, nos pasó con identidad de género. La gente no se cambia el género por deporte. La gente usa la leche porque la necesita. Y porque estas leyes realmente han venido a cubrir una falencia de una población sumamente discriminada. Sumamente discriminada. Las mujeres trans, las personas trans, tienen una perspectiva de vida de 40 años. Su única forma de vida es el trabajo sexual, la prostitución. No voy a venir a debatir sobre esto. Pero digamos, o sea, y por eso hoy podemos hablar de cupo laboral trans. Porque haberlo visibilizado también ayuda ahora a estar en otro... Te digo, y eso es importante porque esta sí es una muy buena ley. Y la verdad que hoy a 7 años, el caso que se pensaba de Salta no pasó, esto de, ¿y si alguien se cambia el género para poder sortear o jorobar al ANSES y jubilarse antes? Tengo el principio de abuso del derecho de alguien que está abusando de la ley. Pero no puedo creer que todas las personas lo hacen, porque la verdad que no hemos tenido ningún conflicto al respecto. Solamente una sola cosa, y acá traigo también a Luana Berkin, una gran militante, donde hablar de estos derechos y defender estos derechos hoy es fácil, pero en ese momento no era nada fácil. Uno corría peligro incluso la vida en exponer estos temas, estos conflictivas. Tuvimos la idea de pensar en sexo neutro. Yo no me siento ni hombre ni mujer, es encima de rupturista del binarismo. Porque la ley de género, uno siempre lo piensa en términos binarios. Un hombre que pasa a ser mujer o una mujer que pasa a ser hombre. Pero nunca pensamos, no me siento ni hombre ni mujer. Ah, no, esto fue una revolución. Esto va a ser el acabose de las personas. Caro Ojero no se siente ni hombre ni mujer. ¿Por qué no tiene derecho en sus papeles decir no me pongan ni hombre ni mujer? No me pongan nada. Digo, ¿cuál es el miedo que le tenemos a esta idea de que cada persona construya su identidad y que sea volcado en un papel? ¿Qué va a pasar? Y más, uno está muy... ¿Por qué yo hoy entro al hotel casado soltera? Hombre, mujer, ¿qué te importa? ¿Que no me vas a permitir entrar porque soy casado soltera o viuda, la pobre viudita? No entiendo qué me quiere decir. ¿Qué te importan los fines del hotel? Digo, uno siempre replica cosas. La pregunta es preguntarnos, ¿para qué cosas sí sigue siendo útil o no? Porque ojo con esto, yo no estoy con el proyecto del Movimiento Evita, el año pasado, de derogar de todos los papeles el hombre y mujer, porque eso es el acabose en términos de género. Las acciones positivas a favor de las mujeres justamente está porque tenemos hombre y mujer. Porque si yo saco de todos nuestros DNI, de todos nuestros ser hombre y mujer, ¿cómo sé que hay más violencia de género? ¿Cómo sé que hay paridad de género? ¿Cómo sé que hay más juzgados con hombres que con mujeres? Porque si yo lo saco, va a terminar siendo siempre el fuerte sobre el débil. No soy Finlandia, soy Argentina. Te digo, en ese aspecto, ahora, eso es a nivel social general, no hago una ley así. Sí creo que a nivel individual está bien hacer lugar si una persona... ¿Cuántos casos voy a tener? Pocos. ¿Y por qué el derecho tampoco no puede estar para 3 casos? Si esa persona se siente bien con ese papel, con ese DNI, que no diga hombre y mujer. ¿A quién jorobó? Si además, en términos de derechos, nuestro DNI sigue siendo siempre el mismo. Por eso cuando fueron los escribanos que salieron la ley de identidad de género,
es imposible. Ah, porque eso fue en Mar del Plata. De Plata. Con Arroyo, o sea, fachas y las hay, ¿no? Esto es imposible. Bueno, acá tampoco estamos muy atrás, pero no importa. Esto es imposible. ¿Por qué imposible? Porque esta persona compró un departamento, ahora cambia el género y dejó de tener departamento. ¡Apa! Le digo. Entonces vos me estás diciendo que aquellas personas que se quieran cambiar el género y tengan inmuebles no pueden cambiarse de género. En cambio, aquellos que no tienen inmuebles pueden cambiarse de género. Me suena un poquito raro, le digo. Digo, ¿sabes lo que pasa? No, nosotros inscribimos por nombre y apellido y por género. Digo, el sistema que vos inscribís puede también cambiar porque los sistemas informáticos se cambian. Así como escribís por nombre y apellido, hoy tenés que escribir por DNI, que es igual a todo el mundo. Cada uno tiene uno toda la vida. Así nos pasó con matrimonio igualitario. Es imposible. Si nace de dos mujeres no puede escribirlo. En vez de decir madre y padre, le borramos madre y padre y ponemos hijo de hijo de. Mirá qué sencillo. Digo, a ver, eso es la imposibilidad por lo administrativo. Lo administrativo también se construye. Y el día de hoy se construyó y no pasó nada. Entonces digo, también ese aspecto nos fue poniendo en un lugar, un poco para cerrar, que hoy hablar de géneros en plural, y eso no es casualidad, el movimiento de mujeres y el movimiento LGBTI nos fuimos ayudando mutuamente, porque tiene que ver con las vulnerabilidades. Y eso es importante también para poner sobre el escenario que hoy debatimos aborto, que hoy ponemos en la agenda pública las cuestiones de género, porque hemos tenido un montón de leyes que nos han venido a poner en crisis muchos prejuicios y una mirada muy restrictiva de lo que tiene que ver esta idea de que siempre decimos, en este mundo entramos todos, el tema es que el derecho lo deje entrar. Y la mirada de derechos humanos siempre fue crítica, por eso el género se sostiene desde los derechos humanos. Muchas gracias. ¿Pregunta? Se justificó no haber ido a ver a Cristina. Bueno, las preguntas, las que quieran, de cualquier tema que tengan que ver, digamos, con los temas que uno hace, ¿no? El condominio y esas cosas me parece un embole, pero también se puede si quieren, digo, soy abogada. Preguntas, dudas, ideas. Un proyecto de ley para modificar algo también. Así como... Quedaron como... Sí. Pasaron muchas cosas. Pasaron muchas cosas. Pero bueno, también creo que tiene que ver con... A ver, en algún punto... Uno tiene que reconocer las luchas que han dado otras mujeres, ¿no? Me parece que hoy uno también está acá porque es producto de una generación también golpeada, digamos, la ley, digamos, todo lo que tiene que ver con los desaparecidos, todo lo que tiene que ver con la lucha de memoria, verdad y justicia, lo que tiene que ver con poner en agenda los derechos humanos en serio, digamos, somos producto de una generación todavía donde lo nuevo y lo viejo está en tensión. Esto genera todavía muchas críticas. A mí me quisieron venir a trompear defendiendo matrimonio igualitario, digamos, ¿no? O sea, digo, uno tocó temas muy sensibles, porque el género en general y las mujeres tocamos siempre temas muy sensibles. Creo que uno tiene que hacerse cargo también, ¿no? De que poner el dedo en la llaga, bueno, tiene sus cosas buenas, pero también tiene sus cosas que uno tiene que saber que se enfrenta a poderosos en algún punto, ¿no? La Iglesia fue un gran enemigo en lo personal mío, digamos. Una vez me decía, otra vez vos acá, ¿no? Digamos, y sí, me parece que también. Y bueno, uno tiene que aprender que no es fácil esta idea de pluralidad, esta idea de apertura, esta idea de... Yo sí creo que en el fondo de todo, y un poco lo decíamos, aborto va a salir, porque es algo que tarde o temprano va a llegar. Pasa con el divorcio, pasa con muchos temas. El tema es cuál es el costo, porque siempre lo terminan pagando las mujeres pobres. Y eso me parece que es lo más, digamos, duro, digamos, los que tenemos un compromiso fuerte, ¿no? Digamos, con lo vulnerable, digamos, que siempre pase el tiempo y terminen siendo las mujeres pobres las que terminen pagando, me parece que eso es un costo
que me cuesta admitir, ¿no? Y entonces creo que el tiempo va pasando y a uno le duele un poco más, ¿no? Que esto que no salga. Pero bueno, nada, me parece que crear estas cátedras, crear estos espacios. Yo viajo mucho, digamos, y viajo mucho y no viajo nada más a ciudades capitales. Esta semana estuve en Villa Ángela, Chaco, donde está Chaco bajo el agua. Creo que también tiene que ver con la coherencia entre lo que se piensa, lo que se hace y lo que se dice, ¿no? Y en ese aspecto yo creo que también hay que hacer mucho FMR de pasillo, mucho de centrar a la gente, mucho de hablarle, mucho de decirle, mucho... Porque la gente cuando uno le explica bien y le explica con argumentos, hay que hacerse escuchar. Y creo que si esto mismo se replica en muchos lados, vamos a tener claramente una sociedad un poco más justa, ¿no? Me parece, pero bueno. Un lujo haber iniciado la cátedra de esta manera. Gracias, Marisa. Bueno, gracias.